esto rapidito, así vamos a disfrutar del fin de semana. Los chicos tienen que estudiar, vos te vas a disfrutar. Yo también tengo que Hablá por estudiar. vos. Yo también tengo que estudiar. ¿Cuándo tenés que rendir eso? Hasta el lunes tengo. Ah, bueno. Tengo el fin de semana. Bueno. ¿Pero qué es escrito? ¿No te puedo ayudar en nada? Va, es gestión organizacional. Ah, no. Bueno, ¿estamos todos? A ver, alguien que me diga hola, hola, que me estén escuchando bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, se escucha, Hola. se escucha bien, doctores. Ya inicié la grabación y ya le pasé el host, Ay, doctora. muy bien, Así gracias, que puede Cata. compartir Gracias por toda pantalla. la atención de toda la semana. Que sigas re bien. No, de nada, de nada. Bueno, que tengan buen fin de todos. Lo mismo para Chao, vos. chao, Hasta hasta luego. luego. No sé si les está pasando en todas las materias, pero esta chica Catalina del centro nos reayudó toda esta semana, re bien con los powers, graba las clases, suben todo, estamos bastante mejor organizados que la primera parte, ¿no? ¿Estamos? Sí, además es un amor y en el parcial también nos reayudó a organizarnos y todo. Exacto. Sí, y no, me pueden decir, no, un desastre, me pueden decir. No, pero con respecto a nosotros no te va a decir nada. No, al centro, Ah, bien, al centro bien. de la organización de las clases. Bien, perfecto. Bueno, recuperamos la presencia de nuestro queridísimo doctor Jerez, así que a mí me gustaría empezar la clase de hoy, nos queda para ver todavía el punto 5, que es el recurso de queja, pero me gustaría que revisemos algunas de las cuestiones que terminamos de ver ayer de recurso concedido libremente, algunas cuestiones que yo considero que quedaron flojitas que quiero rectificar, las dudas que ustedes tengan, que aparte tenemos al experto, y después avanzamos en el último temita. Ah, y la línea de tiempo que les dijo el doctor Jerez de recurso concedido con efecto devolutivo ya la hizo, así que ahora la chusmeamos en el No, PowerPoint. hay dos líneas que Hay ayer dos no pudimos ver, que una es la del recurso de apelación concedido en relación con efecto suspensivo, que si bien lo expliqué, la línea de tiempo esa no la hemos llegado a pasar, ¿sí? Esa es una de las líneas de tiempo que incorporamos ahí. A ver, ¿dónde estás? Puse dos líneas de tiempo. A ver. Ah, qué de cuadro. Esta, Bueno, disculpen porque... esta es la versión, no tuvimos tiempo de hacerlas en la versión oficial, así que tenemos las versiones previas, pero me pareció que Estos son los power míos, ¿ven? estos son los power del doctor Jerez, que bueno, hoy no tuve tiempo de hacerlas oficiales, así que tenemos Menos eso. mal que tenía una caja de lápices de colores de mi sobrina, entonces pude Es el collage. darle un poquito de color. Vamos a la de que vimos ayer al principio, apelación en relación con efecto suspensivo. Fíjense que les pongo... Entonces, dejámoslo de libremente un segundito, arrancamos con esto, vamos con esto. Sí, esto lo expliqué yo ayer antes de irme, pero la línea de tiempo no la tenían, así que la repasamos visualmente con ustedes. Fíjense que la R inicial identifica la resolución que vino apelada. Yo ahí les puse como un ejemplo de resolución que era apelable con efecto suspensivo, en relación y con efecto suspensivo, que creo que les puse la que resuelve excepciones previas. La interlocutoria que resuelve excepciones previas. Muy bien, una resolución interlocutoria no es definitiva de ordinario y sumario, o sea que se concede el recurso en relación. Entonces, contra esa resolución notificada a las partes, una vez que está notificada, empieza a contar el plazo que el afectado por esa resolución... Rubén, ¿cómo se notifica esta resolución? ¿Por qué medio de notificación? Depende, si la resolución, las excepciones fueran de las perentorias, tendría que ser una notificación por cédula y si no, no. Bien. Pero vamos a suponer que fuera por cédula, llega la cédula de notificación y a partir de ahí se cuenta el plazo para presentar la apelación. Vamos a suponer que es el demandado, al que no le hicieron lugar a la excepción de falta de personería o la que fuera, y apela dentro de los 5 días. Hasta ahí, como cualquier recurso. Recuerden, cualquier recurso de apelación. Recuerden que en la interposición del recurso se limita a eso, a la mera interposición. La resolución que viene inmediatamente después de esa presentación es la providencia que concede el recurso de apelación y en la que el juez fija tanto la forma, en este caso relación, como el efecto suspensivo. De esto vimos ayer el ejemplito también, ¿no? Vimos el despachito. Después, esa resolución, ¿qué pasa? Se notifica por nota, la que resuelve conceder el recurso, pero se notifica ¿con qué intención? Porque si es un recurso concedido en relación, ¿dónde se va a fundamentar? ¿En cámara o en primera instancia? Acá se ve que con el dedo en primera instancia. Entonces, lógicamente, el juez le da el plazo al recurrente para que en el término de 5 días presente ¿qué cosa?
el memorial. Esa orden de que presente el memorial en el término de 5 días, que ayer también la vimos, dijimos que estaba en la misma resolución que concede el recurso de apelación. ¿Qué pasa si no presentaba el memorial en 5 días? Ayer lo vimos, se declara desierto. Y si lo presenta tarde, también. ¿Quién hace esta declaración de deserción? ¿La Cámara o el mismo juez? El mismo juez, porque recuerden que el recurso de apelación concedido en relación tramita mayoritariamente en primera instancia. Pero vamos a suponer que este recurrente presenta el memorial y esa memorial, como todo escrito, tiene que tener una resolución del juez. Eso en celeste que aparece R siempre son resoluciones. ¿Qué resolución va a dictar el juez? Tiénese por presentado el memorial del recurso de apelación y córrase traslado del memorial a la parte contraria. ¿Cómo se notifica ese traslado? Por nota. O sea que si la resolución del juez ordenando el traslado sale hoy, día viernes, se va a notificar por nota el próximo martes. Y a partir del miércoles hay que contar los 5 días que tiene para responder el memorial la otra parte. ¿Qué pasa si la parte contraria no contesta el memorial? Lo dijimos ayer, no pasa nada, porque es una mera facultad, no le produce ninguna consecuencia disvaliosa, como si se le provoca al apelante que no presenta el memorial. Después de contestado el memorial, ¿sí? O no contestado y se venció el término para hacerlo, ¿qué hace el juez? El juez va a dictar una providencia que ordena la elevación del expediente a Cámara. ¿Por qué no dibujaste acá la camionetita como le gusta a Yelena en el otro cuadro? No me pusiste la camionetita. No, dibujé, fíjate la huella. Línea punteada. La huella. Línea punteada. La huella esa vendría a decir ahí, por esa sube la camioneta. Por esa loma sube la camioneta hacia la cámara civil. Estuvo muy bien con eso de que sube, asciende, porque supone que la cámara es la segunda instancia. Ojo, ojo al detalle de es la... un efecto visual, más que nada. Asciende el expediente. El expediente se eleva a la cámara. En el otro no tenía espacio, te lo mandé para abajo. Pero acá tenía espacio. Entonces, se eleva la cámara y la primera resolución que dicta la cámara, que ya lo charlamos ayer con Vicky, esto es igual para cualquier apelación, tiene que sortearse la sala siempre y cuando no haya prevenido alguna de ellas. Designada la sala y consentida la integración, esto quiere decir, si pasaron ya los 5 días para que las partes ejercieran el derecho, si quisieran, a recusar a alguno de los jueces, ya ahí pasa a el llamado de autos para que se dicte la resolución de este recurso de apelación, ¿sí? Entonces, acá, una vez que llega a la Cámara, fíjense que ni el apelante ni la contraria presentan nada, son todas R. La elevación, la designación de sala, el llamado de autos y la sentencia. Todo sin ninguna participación de las partes. Mi pregunta es, en un recurso en relación, el apelante ¿no podría hacer algo en Cámara? ¿No podría alegar hechos nuevos en Cámara? ¿No podría presentar documentación? ¿No podría hacer algo de eso? Quiero respuesta. Muy bien, ya vi una cabeza que dice que no, que de Ayelén. No. Que precisamente esa es la característica típica de la apelación en relación, que en la doctrina se la llama restringida. ¿Y por qué se la llama restringida? Porque no hay posibilidad de llevar a la Cámara nada que no haya sido presentado en primera instancia. ¿Está entendido? Lo único que podrían hacer sería recusar con causa a la sala que salió. A los jueces integrantes de la sala que salió sorteada. Listo, a los jueces. Okay. Es individual la recusación. Tendría que decir contra fulano y mengano con nombre y apellido y el motivo para cada uno. ¿Sí? No es a la sala. No es no me gusta la sala, quiero que sorteen otra. No estoy de acuerdo con el criterio que tiene esa sala sobre determinado tema. Eso tampoco. Menos todavía. Incluso, fíjense que es una facultad que existe en primera instancia, la de recusar sin expresar la causa, pero esa facultad no existe para cuando el tribunal es de segunda instancia. ¿Sí? Eso ayer lo vimos, que señalamos que el artículo 14 del Código Procesal así lo disponía. Bien, perfecto. Este es el repasito de la línea de tiempo ayer del recurso concedido en relación con efecto suspensivo, que es que la regla en materia tanto de efecto como de forma. ¿Sí? Las dos cosas. O sea, esta línea de tiempo es la que en mayor parte nos llegan los expedientes a la Cámara. La que más van a usar en el ejercicio profesional. Muy bien. Excepciones. A ver si en el recurso de relación, pero con efecto devolutivo. ¿Qué características tienen? Bueno, más allá de, no empiecen a ver la línea todavía, escúchenme a mí en esto.
La diferencia sustancial que existe entre el efecto devolutivo y el suspensivo es que, como ya lo explicamos antes, la resolución que es objeto de recurso se va a cumplir igual aunque esté apelada. Entonces, ¿qué ideó el legislador para el trámite de particular? Lo que ideó es que tiene que haber un simultáneo tratamiento de la apelación en la Cámara con la posibilidad simultánea de que se ejecute lo decidido en la primera instancia. Entonces, lo que hizo el legislador es establecer, además del memorial, una carga adicional para el apelante. Le dice, mira, vos apelaste esto y yo te lo concedí con efecto devolutivo, entonces vos no solamente vas a tener que presentar el memorial en 5 días, sino que además tenés que acompañar copias para formar un expedientillo. En el caso que yo elegí acá, que es la primer variante A, es el caso de lo que lo apelado con efecto devolutivo sea una sentencia interlocutoria. Definitiva, dice A. Ah, perdón, definitiva. A dice A. Bueno, A dice definitiva. Bien, por ejemplo, si fuera sentencia de alimentos, perfecto, o de sentencia interdicto de recobrar. Muy bien. Sentencia definitiva. Si el primer caso es una sentencia definitiva, entonces lo que va a tener que presentar el apelante es no solamente el memorial, sino además acompañar una copia de la sentencia para que esa copia de la sentencia quede en primera instancia mientras se eleva el expediente para tratar la apelación. Esto que estableció el legislador tenía que ver con los expedientes que se realizaban en forma escrita. En el futuro, hablábamos ayer con Vicky, en realidad... Ya está previsto, no te hice toda la explicación porque estaba ocupada haciendo cosas. ¿Ya está previsto? Dale. Ya está. Esta de presentar las copias físicas que existía, ya ahora no se hace más, como todo el expediente es digital, se crea digitalmente un expediente anexo que se vincula con expediente principal, o sea, se genera este expedientillo del 250, que así se denomina en la jerga para reconocerlo, expedientillo del 250 y el expediente principal. Informáticamente están vinculados, lo que provoca que en cualquiera de las dos causas en las que yo esté trabajando puedo acceder a todos los trámites de una y a todos los trámites de la otra. O sea, el acompañamiento de copias ya habría perdido sentido desde que el sistema nos permite y nos facilita acceder a todos los escritos y a todos los proveídos que se fueron dictando en esa causa. O sea, lo que tienen que visualizar es que de una misma causa, con la concesión del recurso en devolutivo, se hace como un desdoble y se generan como una duplicidad. El chiquitito, que es el expedientillo del 250, con aquellas copias que van a ser procedentes para el análisis de la apelación, y el principal en donde se va a seguir ejecutando la sentencia por ese efecto devolutivo. Pero este acompañamiento de copias ya no lo están pidiendo, o sea, sería letra muerta el 250 porque tenemos herramientas informáticas para hacerlo. O sea, a ver si te lo entendí bien. Esto sería así. El código en el artículo 250 sigue exigiendo presentación del memorial, sí, más acompañar una copia a papel de la sentencia. Sí. Pero en la práctica, no, la exigencia del acompañamiento de la copia de la sentencia ya no se hace, porque sería ilógico pedir que acompañe en papel algo que puede verse en el sistema informático. Absolutamente. Entonces, si no presento el memorial, la consecuencia es la deserción. Sí. Pero si no acompaño la copia de la sentencia que pide acá este artículo, el juzgado no me va a declarar la deserción, ni tampoco lo va a hacer la Cámara cuando le llegue el expediente. Totalmente. Bien, ¿escucharon este diálogo? Repito. Entonces, lo que tiene de particular... Ojo, como dijo el doctor Geris, y siempre tenemos que estar muy atentos a esto como profesionales diligentes, es como la vigencia del Código Procesal sigue siendo válida, y si nosotros nos seguimos rigiendo por este código, siempre estar atentos a los despachos que dicta el juez. O sea, ¿qué dispone el juez de primera instancia cuando acá estoy señalando, dice acompañar copia de la sentencia? Que el juez en el despacho nos diga, siendo necesario el acompañamiento de copias en función de la vinculación del expediente que se hará informáticamente con la causa número tanto. Si no nos pone nada, estemos atentos porque en principio, si bien ya no tiene sentido y perdió virtualidad y casi ningún juzgado lo exige, por las dudas, siempre atenti porque el código sigue vigente. Este 250 y esta obligación de acompañar las copias sigue estando vigente. Entonces, atento a lo que despachan los juzgados. O sea que en definitiva lo que está diciendo Vicky es, no se confíen de lo que yo les dije hace un momento. Exacto. Si el juzgado es un juzgado formalista y que quiere seguir pidiendo la copia a papel de la sentencia, puede, porque para eso lo establece el código y el código no está derogado, se los puede pedir así y corren el riesgo
de que por ahí ese juez, ante la no presentación de esa copia que exige el código, le diga te lo declaro desierto. Pará, Yo o me sea que animo- esto es otro yo me supuesto animo- de deserción. Sí, sí, Ah. en realidad, fíjense que la carga, por eso yo insistí en esto, la carga del apelante en el recurso concedido en efecto devolutivo no es solamente presentar memorial, es el memorial más la copia, en este caso, por ser apelación de una sentencia definitiva, va a ser además acompañar la copia de esa sentencia, ¿sí? Y ahí el cuadro dice, para que quede en primera instancia y pueda ejecutarse lo decidido mientras el expediente va a la Cámara. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, y esto ya me animo como juez integrante de la Cámara, si a nosotros nos llegara un expediente en el cual el juez le había declarado desierto la apelación al recurrente porque no había acompañado la copia de la sentencia y el expediente estaba informatizado, es factible que nosotros en la Cámara digamos que está mal esa deserción que declaró el juez, ¿sí? Pero porque tendemos a evitar resoluciones excesivamente formales. Ahora voy a contarles, justo hoy sacó un fallo a la Corte, la Suprema Corte de la provincia, donde declaró que era un exceso ritual manifiesto declarar la deserción de un recurso de apelación que se había presentado en una secretaría distinta a donde tramita la causa. ¿Qué es esto? Todos los escritos que nosotros tenemos siempre deben presentarse en la secretaría, o por decirlo de algún modo, en el juzgado, donde está tramitando físicamente el expediente, o en este momento donde el expediente electrónico está radicado. Si nosotros presentamos un escrito en otro organismo, en principio antes, con los formalismos que nos regían, se tenía por no presentado y, por ejemplo, si el memorial se presentaba en un juzgado distinto donde tramitaba la causa, el recurso iba a ser declarado desierto. Esto sucedió con un escrito que se presentó en primera instancia cuando el expediente ya había sido elevado a la Cámara. El letrado equivocó el organismo y en vez de presentarlo a la Cámara, donde efectivamente estaba el expediente, lo presentó en primera instancia. La Cámara declaró desierto el recurso, pero la Corte de la Provincia de Buenos Aires le dijo, no, señores de Cámara, exceso ritual manifiesto. Que haya equivocado el organismo donde estaba radicado el expediente no implica que el recurso tenga que ser declarado desierto. O sea que la Corte también está bajando en línea de la flexibilización de un montón de rigurismos que teníamos antes. Esto de la Secretaría era fundamental antes. Te decían, no lo presentaste bien, chau, fuiste. Ya no. Y lo que nos pasaba mucho esto con los recursos, perdón, con las invocaciones del artículo 48 que había hecho el abogado en primera instancia, y cuando ya estaba el expediente en Cámara por alguna apelación, se olvidaba de que el expediente estaba en la Cámara y la ratificación del 48 la presentaba en primera instancia. Si la presentaba en primera instancia, las soluciones más formalistas de antes decían, presentaste la ratificación en primera instancia, no es la secretaría donde debería estar, porque ahora el expediente está en la Cámara, o sea, lo presentaste mal. Por lo tanto, te tengo por tardía la ratificación del artículo 48 y el abogado le declaraba la nulidad de todo lo actuado. Bueno, esta tendencia ahora es inversa. Es la tendencia es decir, todo lo que está en el sistema informático, si se puede determinar que en realidad, por ejemplo, ese escrito de ratificación había presentado en otra secretaría o en otro juzgado o en la Cámara estando en primera instancia, no importa, se justifica que eso en realidad había sido presentado en término, porque esto surge todo con día, fecha y todo lo demás del propio sistema, y se tiene por cumplida con la carga, ¿sí? Bueno, volviendo... Otra cosa que iba a decir yo solamente es, de una vista rápida, o sea, nosotros recién analizamos la línea de tiempo del recurso concedido en relación con efecto suspensivo, hicimos todo el análisis. Sí. Ahora cambiamos y pusimos con efecto evolutivo. ¿Puedo decir que la gran diferencia y la mayor diferencia, en realidad la única, es justamente esta condición que se anexa a la condición de presentar un memorial de acompañar aquellas copias que se requieran que disponen 250? Exactamente, exactamente. Incluso, fíjense, que ¿qué necesitas? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Pablo? Perdón. Entró uno de los secretarios que todavía estamos en horario de trabajo. Bueno, no era Sebastián igual. Bien. Entonces, fíjense que está bien lo que dice Vicky. En realidad, en cuanto al trámite, lo que tenemos de diferencia... Para que no se asusten, porque ayer le dijiste, hagan la línea de tiempo con la diferencia en la tramitación. Bueno, no es tanto lo que vamos a modificar y bueno, ya la tienen hecha, pero fíjense que en lo que tienen que reparar y en el énfasis que vamos a poner cuando es con efecto evolutivo, en esto que tenemos que cumplimentar cuando además presentamos el memorial, ¿qué más tenemos que presentar? ¿Qué es esto?
Y que ahora en algún punto... Y que en el caso de que lo apelado sea una sentencia definitiva, como la sentencia se tiene que ejecutar, lo que queda en primera instancia es la copia de la sentencia, ponele, si se quisiera eso, para poder hacerse el trámite de ejecución en primera instancia. Y la consecuencia, como me preguntó Vicky, de la deserción es tanto por falta de presentación del memorial como por falta del acompañamiento de esa copia. Ahora bien, ¿qué pasa si presento el memorial y no presento la copia? Un juez formalista le va a decir que se lo declara desierto igual, porque la copia también tiene que estar de acuerdo al 250, inciso tercero, del Código de Procedimiento, porque la carga de la consecuencia de la deserción se predica tanto por la falta del memorial como la falta de acompañamiento de las copias. ¿Qué dice? Inciso tercero del 250. Se declarará desierto el recurso si dentro del 5º día de concedido el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo y que estuvieran a su cargo. Si no lo hiciere el apelado, se prescindirá de ellas. Bien, o sea, ese inciso dice, ojo con las copias estas, ¿sí? Bueno, recuerden, esto es la letra de la ley y el juez formalista, ¿sí? El juez no formalista y que tiene los expedientes informatizados, el tema de la copia lo deja en un segundo plano porque si se puede ver en el sistema informático no es necesario cumplir con esta carga. En el caso nuestro, sí, una pregunta, profe. En el caso de ahí de la cámara donde trabajan ustedes, ¿son formalistas o más flexibles? No, más bien no formalistas. Yo iba a decir, depende de la sala. No, puede ser que alguna sala tenga, pero cada vez menos, ¿sí? Porque si no es como tirarlo a la suerte. Con otras con una tendencia a la desformalización. La tendencia es a sacar todos estos rigorismos que no llevan a ningún lugar. Igual, perdón, si yo me pongo en el lugar de ustedes como abogados, ¿sí? No de ustedes como funcionarios o jueces, sino como abogados en el ejercicio de la profesión, ustedes tienen que atajar todas las posibilidades de que meter la pata. Entonces, ante el riesgo, y aunque les parezca que es una pavada, ustedes bajan una copia de la sentencia y la presentarán como archivo, ¿cómo se dice? Adjunto con el escrito del memorial, para por lo menos cumplir con la letrita de la ley. Ahora, si el despacho ya del juez ya viene bastante macanudo, el juez de primera instancia, y te dice, y en cuanto a la copia que exige el artículo 250, te declaro eximido por tal y tal razón, bueno, ahí sí relájense. Pero si el juez no pone nada y dice, cúmplase con la carga del 250, ustedes tienen que saber que la carga del 250 es no solo memorial, sino también acompañamiento de las copias que le pide el juez. ¿Estamos? En el supuesto que ahora vamos a ver, en el otro supuesto de qué copias se acompañan y cuáles se elevan, los mismos juzgados están formando los 250 con aquellas copias que tienen que considerar que tienen que elevarse. Perfecto. Entonces, acá tenemos, después del memorial y la presentación de esa copia, va como en el mismo del suspensivo. Se corre traslado del memorial a otra parte por 5 días, que ese también, si quiere, puede presentar alguna copia, pero no es indispensable, ni cambia nada, no hay ninguna deserción. Este es el apelado. El apelado, exactamente. Es una carga que dijimos, no es una carga, es una facultad que si quiere la cumple y si no, no. Después se dicta la resolución, que es igual al del suspensivo, de elevación a la Cámara. Y después el cuentito en Cámara es igual al del efecto suspensivo, ¿sí? Que es la designación de sala y es directamente el llamado de autos para dictar la sentencia. Otra pregunta. Perdón, sí. Cuando le corres traslado al apelado, ahí el apelado no se puede oponer, no puede decir nada. Le informás. Sí, se puede oponer. Es como que recién ahí se está enterando que van a apelar la sentencia que le salió favorable. No es que van a apelar. Fíjate dónde está apelada y concedida. Fíjate dónde está el escrito de apelación. Y por eso, entonces, ¿para qué se lo avisan? ¿Cuál sería el...? Para que conteste los agravios del recurso interpuesto por el recurrente. Para el derecho de defensa que tiene de ejercer de todos los agravios que planteó el recurrente. En definitiva, escuchá, Yelen, esto, mirá. En el memorial está toda la crítica que hace el abogado apelante a la sentencia que dictó el juez. Todos los argumentos por los cuales considera que esa sentencia está mal. ¿Sí? En este caso, una sentencia de un juicio de alimentos, que es el ejemplo que usamos para iniciar la línea. ¿Sí? Bien. Puede ser que el juez valore la prueba, diga, según lo que dijeron los testigos, según lo que dijo la propia demandada, etcétera, etcétera, lo condeno a pagar al demandado la suma de 10.000 pesos de cuota alimentaria. Cuando le da el traslado del memorial a ese alimentante, ese puede decir, no,
en la expresión de agravios, o mejor dicho, el memorial de la parte contraria, está mal porque en realidad los testigos no dijeron lo que dicen que dijeron. O sea, él hace una contestación de la crítica que hace el referente. Tiene todo el derecho a hacerlo. Si no lo hace, no tiene ninguna consecuencia. Pero si lo hace, ¿sí? Está, digamos, aprovechando la oportunidad para defender los intereses de su parte. Yo iba a aclarar. Pero no es para hablar sobre la procedencia o no de admisibilidad formal de la apelación. La apelación ya está concedida. Cuando el juez vio que el recurso cumplía con los requisitos, estaba dentro de los 5 días y la resolución era apelable, ya lo concedió. Lo único que podría hacer la parte contraria, ¿sabés qué es? Pero eso no es tampoco en este momento, sino dentro de los 3 días de notificado el auto de concesión del recurso. ¿Te acordás que era lo de observar exactamente la forma y el efecto de concesión? ¿Te acordás que decía ahí que el código preveía que dentro de los 3 días, tanto una u otra parte podrían observar la forma? ¿Sí? Pensando que si debió ser libre, debía hacerlo en relación o a la inversa. Bueno, eso es en ese momento. Es la única observación que hay en cuanto a la concesión. Que, ¿sí? que el efecto que estamos estudiando ahora, que es este devolutivo, no les confunda la tramitación general en cuanto a lo que es el memorial, el traslado y la contestación, porque esa estructura lineal no cambia. Cambia cómo va, o sea, este efecto devolutivo cambia un poco más la tramitación de la causa, pero no los accionarios que tienen que hacer, las respuestas que tienen que dar recurrente y recurrido, o apelante y apelado. Eso no cambia. Fíjense que no cambia para nada todo lo que se desarrolla en primera instancia. Tanto desde la interposición, la concesión, la presentación del memorial, la contestación del memorial, todo se hace ante el mismo juez de primera instancia como el recurso en relación con efecto suspensivo. Es decir, en todos los que sean en relación, ustedes tienen que pensar, si les preguntan en el examen, ya directamente, por ser en relación, que todo el trámite hasta el momento de tener que resolverse por la Cámara se hace todo en primera instancia. Miren, yo no pude poner las 2 líneas de tiempo para compararlas, pero si tengo con esta devolutivo en pantalla, acá tengo el cursor, ¿lo ven? Esto que estoy tachando es lo único que tacharía para decir, acá queda una línea de tiempo de un recurso concedido en relación y con efecto suspensivo. Si tacho todo esto, acompañar copia de la sentencia para que quede, tacho todo esto, me queda la misma línea de tiempo que acabamos de estudiar para un recurso en relación y concedido con efecto suspensivo. Perfecto. Si tacho esto, ¿sí? Acá está la diferencia. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo? Sí, obvio. Para ver si comprendí. Entonces, a mí me quedó una duda con respecto a ese expediente que transita junto con el expediente principal que ustedes le llamaron... Expedientillo del 250. Entonces, en ese expediente paralelo, ¿se puede llamar que transita por incidente? ¿Se le puede llamar incidente? No técnicamente, porque en realidad es... No se le aplican las normas de los incidentes. No, porque no tiene por qué tener una resolución del juez. El incidente va a tener una resolución del juez. Sin embargo, acá, el incidente es solamente para una división, el expedientillo es solamente una división al solo efecto de poder permitir que por un lado la Cámara revise lo que hizo el juez y por el otro se pueda ejecutar aquello que fue materia de recurso. En este caso, la sentencia de alimentos, con esa copia que hasta hace poco tiempo era en papel, ¿sí? Va a formar un expediente o expedientillo que va a quedar en primera instancia para que el juez pueda ejecutar esa sentencia, es decir, mandarle embargar el sueldo al alimentante, ordenar que se le saquen de ahí las sumas de la cuota alimentaria y todo lo que pida la parte actora para poder ejecutar esa decisión que tomó el juez. Mientras tanto, el expediente principal va a la Cámara para que la Cámara revise si está bien lo de la cuota alimentaria que resolvió el juez. Fíjense que la principal característica del devolutivo es que pese a que la sentencia esté apelada, esté cuestionada, igualmente se manda a cumplir. Igualmente se manda a cumplir. Es como si fuera, por eso se los denominan expediente y expedientillo, es como si fuera un desmembramiento de una misma cosa, es como si yo me cortara un brazo, pero es mío, y el brazo sería el expedientillo que elevamos a Cámara o dejamos en primera instancia, ahora vamos a ver el otro supuesto, pero es toda la misma cosa, es un mismo expediente que se desdobla. Por decirlo de algún modo, queda un expediente chiquito y uno grande, pero son el mismo expediente, a los efectos de esto que dijo el doctor Jerez, de ejecutar la sentencia y darle tratamiento al recurso de apelación, todo en el mismo momento.
Fíjense que arriba en el cuadro habla de dos variantes. La variante A es cuando lo apelado es una sentencia definitiva, por ejemplo, la sentencia de alimentos, puse Es yo lo que ahí, dispone el 250 inciso primero. inciso primero. La otra variante, que está en el 250, inciso segundo, es cuando lo apelado es una sentencia interlocutoria que se concede el recurso de apelación en relación y con efecto devolutivo. Y ahí les puse un ejemplo también, y les puse... Resolución que concede beneficio de litigar sin gastos, o resolución que concede medida cautelar, por ejemplo, un embargo. Bien, entonces, ahí les di dos ejemplos de la variante B, pero el cuadro de la variante B no está. Como no lo hice el cuadro de la variante B, lo voy a tratar de hacer con ustedes ahora en el aire, siguiendo la misma línea. Primero te ayudo diciéndote que es lo mismo, modificando esta partecita, como antes dijimos, sacamos esto, queda en suspensivo. No, agregamos esto, queda 250, inciso primero. Tachamos esto y acá ponemos acompañar copia de 2 puntos. Ahí es lo que cambia, exactamente lo que dice Vicky. La variante B, lo que va a cambiar es qué es lo que se va a acompañar. No la copia de la sentencia, sino las copias, las que el juez señale del expediente a los fines de la formación del expedientillo. ¿Por qué no dice sentencia? ¿Por qué? Porque en realidad... Ahora vamos de vuelta, Viviana, no se enrosquen. Vamos de vuelta, es más simple de lo que parece. Imagínense ustedes que lo que está apelado es una cosa muy específica. Por ejemplo, el beneficio de litigar sin gastos. La Cámara, para revisar si está bien o mal concedido el beneficio de litigar sin gastos, ¿va a necesitar todo el expediente? No, va a necesitar solamente la prueba del beneficio y lo que dijo cada una de las partes respecto al beneficio. Nada más que eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a quedar en primera instancia? El expediente. Porque a la Cámara solamente se va a mandar lo relacionado con esa resolución accesoria del pleito que tiene que ir allá en revisión. ¿Se entiende? Entonces, o sea que inciso A y inciso B del 250, inciso primero y inciso segundo, cambia en qué debo acompañar y qué es lo que se eleve a Cámara. Exactamente. Ese es el juego. Acompaño copia de la sentencia que queda en primera instancia y elevo el expediente principal, si es el inciso primero y si lo que se cuestiona es la sentencia definitiva, o acompaño aquellas copias necesarias para el tratamiento de la cuestión que está cuestionada, dejando el expediente en primera instancia y elevando el expedientillo con aquellas copias referidas a lo que se cuestiona. O sea, a ver, cuando lo que apelado es una sentencia definitiva, el expediente principal tiene que quedar en primera instancia. No, pero perdón. El expediente principal tiene que ir a Cámara, porque la Cámara tiene que revisar todo el expediente para revisar la sentencia. Tiene que ver desde la primera hoja hasta la última. Mientras que si lo apelado es una sentencia interlocutoria, algo accesorio, lo que queda en primera instancia es el expediente y lo que se eleva es solamente las copias de aquello que es relativo a la cuestión accesoria que se está apelando. Por ejemplo, si fue el beneficio de litigar sin gastos o si fue la concesión de una medida cautelar, no se va a mandar todo el expediente a la Cámara, se manda solamente el expedientillo de lo relacionado con ese beneficio o de lo relacionado con esa medida cautelar. Ayelén, tu turno. Ay, perdón, estoy con el celular y es algo nuevo para mí. 2 preguntas. La primera, ¿esto es indiferente si el efecto es, por ahí es una pavada, lo estoy preguntando, inmediato o diferido? Es que en realidad, acordate lo siguiente. El efecto inmediato es la regla, porque no está en el código y se supone que cuando una cuestión hay que resolverse por la apelación y no tiene efecto diferido, el efecto contrario, ¿cuál es? El inmediato. ¿Y qué significa? Que no se va a postergar el tratamiento de esta apelación por ninguna razón. ¿Sí? Entonces, el efecto inmediato es lo típico. El efecto diferido cambiaría todo esto, porque acá no estaríamos hablando ni de... Ahora lo vamos a ver porque es una de las cosas que me quedó pendiente ayer, lo del efecto diferido. Bien. Bueno. Va a quedar o sea, mirá, si yo te lo tuviera que marcar el cursor ahí, o marcar, anda a donde dice apelación ahí. 245. Ahí. Si el apelante, el recurrente cuestiona una decisión sobre costas u honorarios, artículo 69 del Código de Procedimiento, la resolución de concesión del recurso de apelación, la que viene inmediatamente después, va a decir, concedes en relación el recurso interpuesto y va a decir con efecto diferido. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez le va a decir al recurrente, mirá,
acá queda anotadito que vos apelaste de esto, pero acá no se manda nada a la Cámara hasta que no ocurra determinada oportunidad, que lo va a decir Vicky después. ¿Está entendido? La apelación diferida lo que hace, una vez concedida, que ahí se trunca todo trámite, porque no es inmediato la concesión, no es inmediato el tratamiento, sino que está diferido. Entonces el juez deja anotado que está apelada determinada decisión, pero el juicio sigue su curso. No hay nada que impide que siga el juicio. ¿A dónde se posterga el tratamiento de la apelación? Después lo van a ver con Vicky, que eso va a tener que ver cuando se apela a la sentencia definitiva, si se trata de un juicio ordinario o sumario. ¿Sí? Perfecto, Ahora gracias. vamos a ver cosas. O sea, Ahora lo vamos a ver un si poquito vos me más. decís qué variante tiene con el diferido, yo te digo, la variante es que se corta el trámite en la misma resolución ahí que lo concede. Ahí no pasa nada más en primera instancia, no pasa nada más hasta un momento posterior. Ya no va a ser todo este caminito como Igual, es el no sé inmediato. si suma lo que te voy a decir, pero no compares devolutivo con diferido en esto. Porque no son la cara y contra Claro, cara. exactamente. Apuntan a cosas distintas. El diferido, esto es lo que acaba de explicar Rubén, si se trata en el momento de la apelación o se difiere para otra oportunidad, el inmediato se eleva inmediatamente el diferido al momento. Y el devolutivo es como el suspensivo, es qué va a pasar con esa sentencia o resolución que dictó el juez de primera instancia. ¿Sí? No sé si suma este comentario. No pero, lo analicen. Claro, no intenten mezclarlo Sí. porque tienen finalidades distintas. Por eso hicimos ese Son ver. dos aspectos distintos de la apelación. Claro. ¿Sí? Entonces, Sí, es que yo me acordaba que era algo que decía. ¿Cómo? Que me acordaba que el código decía algo sobre efecto diferido, pero era sobre costas y honorarios. Yo me confundí con el beneficio. Justo dieron el ejemplo del beneficio, pero ese ese se hace inmediato. Exacto. Ese es inmediato, pero con efecto devolutivo. Exacto. ¿Por qué? Porque el juez no lo va a tener al beneficiario, no lo va a tener a hacer poniendo plata para todos los gastos del juicio mientras tramita la apelación. Por eso que es lógico. O sea, el legislador no usó la forma devolutiva, o sea, como no suspensiva, porque le gustó más. Lo hace en cuestiones que necesariamente necesitan No pueden esperar. una protección inmediata. Fíjense que es juicio de alimentos, sentencia de alimentos o alimentos provisorios o el beneficio de litigar sin gastos. Esas cuestiones que no admiten postergación les da el efecto devolutivo para que puedan cumplirse igual aunque la resolución esté apelada. Entonces, vamos al inciso B, que era que dijimos cuando el apelado es una sentencia interlocutoria. Entonces, en ese caso, después de concedida la apelación y ordenada la presentación del memorial, como dijo Vicky, ¿qué es lo que cambia? Lo que se acompaña. Ahí no se acompaña la copia de la sentencia, sino de lo que el juez señale como indispensable para formar ese expedientillo para que vaya a la Cámara, ¿sí? ¿Cómo se llama? El tema del recurso y quede en primera instancia el expediente principal. ¿Qué pasa si no se presenta esas copias para ese expedientillo? Ya lo charlamos acá, lo mismo que hablamos de la sentencia. Hay que hacerlo igual por las dudas porque el código todavía lo prevé, pero por ahí si el juzgado los exime, como dijo Vicky que están haciendo algunos juzgados, los exime de la presentación de las copias y el mismo juzgado, ¿sí?, forma digitalmente el expedientillo para elevación a la Cámara, entonces con eso ya no habría ningún problema. No hay riesgo de deserción si la postura fuera esa. Antes esto era muy importante y tomaba muchísima relevancia en el ejercicio profesional, justamente por la importancia que tenía de que si no cumplíamos con el acompañamiento de las copias, ya sea de la sentencia o de las copias necesarias, teníamos la misma sanción que si no presentábamos el memorial, que era que nuestro recurso se quedaba desierto, se declaraba desierto y la resolución que atacábamos firme. Entonces era gravísimo no acompañar las copias pertinentes. Por eso que hoy por hoy yo digo, la informatización hace que ya no se deban hacer, ni que tengamos que estar tan preocupados por esto, pero, como siempre, como el código está vigente, estemos atentos a aquella resolución que nos dicta el juez en este momento, donde nos dice, acá la resolución acá que dicta, que concede, que nos dice de qué manera para estar atentos de qué debemos acompañar y qué no. ¿Sí? Escuchen esto, miren, yo siempre insisto con esto que hace muchísimos años que trabajo en la Cámara, etcétera, etcétera. Cuando yo era prosecretario acá en la Cámara, el primer trabajo que teníamos era, cuando nos llegaban los expedientillos del 250, era no solamente ver que ahí estuviera el memorial, sino ver si las fotocopias que habían acompañado de las piezas del expediente, ¿sí?, eran suficientes para tratar el recurso. Por ejemplo, si lo apelado era una medida cautelar y al recurrente acompañaba solamente la resolución
que le denegó la medida cautelar y el escrito de apelación que había presentado, más el auto de concesión, nosotros le decíamos que ese expedientillo no era autosuficiente y lo declarábamos desierto. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo partir para analizar si está bien o no lo que hizo el juez desde la propia resolución del juez, sino también tenía que ver qué es lo que había pedido él como cautelar y también qué elementos había acompañado para demostrar que esa cautelar debía ser dictada. Entonces, el análisis de la autosuficiencia del recurso, como nosotros en aquel momento no teníamos esta era digital que podíamos ver todo en una pantalla, nosotros decimos, mire, lamentablemente su recurso está desierto porque las copias no son suficientes para el tratamiento de la cuestión que está en apelación. Muchos abogados venían y nos decían, pero disculpe, no, porque en realidad el juez no me pidió todo eso. ¿Saben qué decimos nosotros? En realidad, más allá de lo que te pide el juez, vos tenés que saber cuál es lo que la Cámara va a necesitar para resolver el recurso. O lo mismo pasaba si no acompañaban la cédula de notificación de la resolución apelada. ¿Para qué la pedíamos esa cédula nosotros? ¿Para qué queríamos? Y para saber si la apelación estaba en término. Porque no se olviden que la Cámara también hace un segundo examen de admisibilidad formal. Bueno, teniendo en cuenta esto, que puede ser un poco historia, pero un poco todavía vigente para los tribunales más formalistas, no lo pierdan de vista. Volviendo ahora sí al tema que habíamos quedado. Perdón, ¿alguna pregunta más de devolutivo? Solo quería Sí. preguntar si está bien. Sí. Siempre que se apele una sentencia interlocutoria, el principal va a quedar en primera instancia y se van a remitir las copias a Cámara. Y luego... Pará un segundito. Lina, mirá, primera aclaración. Siempre que se apele una interlocutoria y el juez le dé a la apelación el efecto devolutivo. Porque si es una apelación contra una interlocutoria, pero el juez le da efecto suspensivo, ahí siempre va a ir el expediente a la Cámara. ¿Está claro, no? Acá, esta resolución que estoy marcando, que esa resolución que concede la apelación, es lo que nos marca el hito de cómo va a seguir todo lo demás. Depende del efecto que acá se consigne, es como de acá para adelante seguimos y que vamos a tener que acompañar o no. Perdón, te interrumpimos. Entonces, Alina, No, que no me refería dentro de... ¿Cómo de nuevo? Que no me expresé bien, me refería dentro de lo que es concedido en relación con efecto devolutivo. Ah, bien, sí. Si siempre era así, digamos. Siempre Sí, así, siempre sí, así, siempre así. Siempre que sea un recurso concedido con efecto devolutivo y lo que se cuestione es una resolución interlocutoria, se dejan las copias, se deja el expediente en primera instancia y se acompañan las copias para elevar a la Cámara. Más que nada, si lo dudás en el momento del examen, hacé este razonamiento lógico. Para resolver lo que tiene que resolver la Cámara, ¿va a necesitar ver todo el expediente? Si vos decís que es una cuestión accesoria, que está en un interlocutor, vas a decir, no va a necesitar todo el expediente. Entonces, ¿qué se eleva a la Cámara? El expedientillo con las copias. Si vos decís que lo que va a revisar el juez es una sentencia de final del juicio, ¿qué va a tener que revisar? ¿Toda la causa? Y sí. Entonces, lógicamente, ahí se envía el expediente y lo que queda en primera instancia es la copia de la sentencia para su ejecución. ¿Está entendido? Por ahí pensalo más desde ese punto de vista y te vas a dar cuenta que cuando se deja una cosa y cuando se manda la otra. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta más de esto o pasamos a otra cosa? Preguntarle esto, si entonces usted dijo, Rubén, Sí. si es una interlocutoria con efecto suspensivo, se eleva sí o sí todo el expediente a la Cámara. No, con efecto suspensivo no. Se eleva el expediente de la Cámara. Cuando es suspensivo, sí, normal. Bien, perfecto, listo. Es eso nada más, para dejarlo claro, porque me lo anoté acá al lado de... Que en realidad, si ustedes van al cuadro del suspensivo, se van a dar cuenta solos. Van a dar cuenta que ahí siempre se envía el expediente. Y cuando nosotros decimos, se releva el expediente a la Cámara, no decimos se eleva un expedientillo. Decimos, se eleva la elevación de los autos a la Cámara. ¿Cómo dice ahí? Providencia que eleva... ordena la elevación a la Cámara. Sí. Providencia que ordena elevación a Cámara. Si querés ponemos ahí elevación del expediente a la Cámara, porque no hay acá división en copias de nada, ¿eh? En el recurso con el efecto suspensivo, todo es con el expediente. Cambié el cuadro, ojo, Fabiana, sí. Y, perdón, y si lo que se apela es una interlocutoria de una incidencia, ¿cómo sale eso? O sea, igual, no sé.
Igual, pero no se genera un incidente de un incidente, ¿o sí? No, pero no se olviden que esto es apelación, no es incidentes. Entonces, nunca Claro. le llames incidente a algo de No, apelación. y en realidad dijiste incidencia, que yo les dije que ojo con los términos que a veces se usan para No cuestiones importa, diferentes. vamos a suponer que en el transcurso de un expediente se genera una incidencia, por cualquier cuestión. ¿Sí? De beneficio, por ejemplo, del beneficio litigar Eso no sin es gasto. una incidencia. Sí. Eso es un incidente. Eso es un incidente. Bueno, Pero vamos a un poner que fuera incidente. otra cosa. Se forma un incidente del beneficio de litigar sin gasto. Sí. Sale una interlocutoria. Sí. Ahí, Sí. ¿o no? Sí. Y si apelan esa interlocutoria, va el incidente a la Cámara, ¿o no? Está bien, muy bien, pero porque ya está desmembrado. Porque ya está desmembrado. Pero, no siempre el pedido de beneficio y litigar sin gastos tramita por fuera del expediente principal. Tal cual. Hay veces que si la parte lo plantea en el escrito de demanda y el juez no ordena la formación de un incidente por separado, tramita todo ahí. el expediente principal. Entonces sí, va a haber que sacar copias de lo que se necesita para mandar a la Cámara, etcétera, etcétera. ¿Está? Profe, ahí lo que dijo Fabiana, para no confundirme, lo que se termina apelando es una interlocutoria. Venga de donde venga. La que resuelve el beneficio, pero lo que estaba... La única diferencia que planteó que genera lo que planteó Fabiana es que el incidente de beneficio, este es el expediente principal y este va a ser el expedientillo del incidente que ya tramita por separado. Entonces, cuando se cuestione la resolución de este incidente, directamente se eleva el incidente y el principal sigue quedando en Cámara porque no hay ninguna modificación. En definitiva, el expedientillo de copias no se va a necesitar porque lo que se va a mandar es directamente el incidente donde está todo, las pruebas que presentaron, la resolución del juez e incluso la apelación de esa rescisión está todo en el incidente. Pero ¿eso es algo más de la práctica, puede ser? Porque... ¿Cómo? Es algo más de la práctica porque como que no me lo puedo representar tan fácil. ¿Por qué se forma el incidente del beneficio? No. Eso de todo lo que están haciendo así, como que fuera una carpetita, otra carpetita, como que... acá lo que nosotros tenemos que saber es que cómo se separa. Si el expedientillo van cositas por separado y queda el expediente. Pero vos tenés que pensar lo siguiente. Los profesores que tomamos la materia y que exámenes, preguntamos desde el conocimiento práctico. Entonces, el profesor, no quiero que te sorprenda con una pregunta como esta, diciéndote, bueno, y si el incidente del beneficio hubiera tramitado por fuera del expediente principal, ¿es necesario formar para vos, Ayelén, es necesario formar el expedientillo del 250? Claro. Entonces, el cuentito de que en ese caso no es necesario, porque en realidad equivale al expedientillo, no está de más. Fui a agarrar de verdad, porque agarré códigos para representar, pero no sé si nosotros tenemos expedientes acá todavía, esto ya casi no existe porque son todos digitales, pero esto es un expediente, esto es una carátula que indica poder, no sé si se ve bien, dice el juzgado, las partes, en este caso tiene 7 cuerpos, pero ven que están ataditos por cuerda y tramitan uno con otro. Entiendo que sería como de más ir a hacer fotocopias cuando ya tenés la carpetita armada, ¿así sería? No. Tampoco. Sí, en realidad sí, porque no sé cómo explicarle. A ver, un incidente por en separado. realidad, si el juez en la resolución, cuando vos apelás la sentencia interlocutoria y hay un incidente de beneficio y litigar sin gasto donde está esa sentencia interlocutoria, ¿sí? Que es la que resuelve el beneficio. Y el juez te dice, presentar el memorial en el término de 5 días y acompañar las copias necesarias para el trámite del expedientillo en Cámara. ¿Vos qué vas a hacer ahí? Vos, en teoría, decís, ay, tengo que sacar las copias. Puede hacer 2 caminos. O directamente presentar un escrito al juzgado, es decir, advirtiendo en este acto que en realidad la resolución apelada es la que pone fin al incidente y que el propio incidente de beneficio autoabastece la necesidad del cumplimiento del 250, solicito que se tenga por cumplido o eximido el acompañamiento de copias y se envíe el incidente directamente a la Cámara. ¿Sí? Bárbaro, ahí sí entendí. Ahora sí, bueno, bien. Yo sigo con el expediente en la mano. Bueno, vamos a dejar ahí que esto le voy a volver a su lugar antes que lo haga lío. Ahora, Yelén, como digo, siempre hay que estar temerosos a un juez formalista. Por ahí, en esos casos, lo que conviene en la práctica es decirle, señor juez, usted cuando me pide las copias, ¿está entendiendo
que el incidente por sí mismo no alcanzaría o sería innecesario, o en realidad lo que sucede es que sí o sí tiene que ser fotocopia, como diciendo, mire, dígame qué es lo que tengo que hacer porque yo no quiero meter la pata en esto, ¿sí? Hay veces que con los formalistas hay que ir con pie de plomo. Tienen que, bueno, esto se van a habituar más adelante, pero los jueces somos personas y los jueces podemos ser más o menos formalistas dentro del marco que nos permite la ley, pero hay matices en los que está la posibilidad de perder una cuestión por no haber sido suficientemente temerosos. Yo les pido que sean más bien temerosos a que digan, no, esto es un exceso ritual, no lo hago, porque le enganchan a un formalista y después están rezando en la puerta acá de la Cámara de Apelación cuando les va mal y vienen a la Cámara con una petición, me tocó un juez formalista, por favor, sálveme lo que hizo este juez. Porque hay veces que nosotros no podemos entrar a la apelación porque por ahí la resolución es inapelable, o porque es en un juicio sumarísimo donde las resoluciones apelables son solamente 2. O sea, no nos pasamos revisando todos los expedientes de primera instancia. Entonces no se tiren a la pileta confiados en la informalidad que por ahí, no sé, Vicky y yo les podemos plantear como que es nuestra postura. ¿Sí? No somos los únicos que trabajamos en el Poder Judicial. Hay postura para todo. Bien, hecha esta aclaración, avancemos con otro porque si no nos quedamos... Yo quería hacer la aclaración ayer de cuando hablamos de voy a ir a recurso concedido libremente, o sea que sáquese el chip de todo lo que hablamos, no tanto. Y quería hablar un poquito, me quedo acá porque voy a hablar del inciso primero del 255 que ayer solamente hizo Fabián una pregunta, dijimos 2 cosas del efecto diferido y nada más. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque aparte es lo que estábamos conversando de un efecto que no estudiamos tanto, estudiamos mucho de la forma, perdón, no, del efecto diferido. Bien. No, pero, sí, dentro de la forma libre bien, del efecto diferido, porque estudiamos el efecto suspensivo, estudiamos hasta recién el devolutivo, y el diferido que tiene su momento de gloria con este recurso. Pregunta, Vicky, pero entonces, yo soy un alumno que recién entra, en el recurso de apelación concedido libremente... Si te vas a poner en personaje, no hagas la aclaración. Bueno. Y me tenés que decir profe. Profe, en el recurso, por lo que entré recién y escuché, el recurso concedido libremente, ¿puede tener efecto diferido? ¡No! No, ¿por qué no? Porque el único efecto que puede tener un recurso concedido en forma libre es suspensivo. Muy bien. Y lo voy a repetir hasta el cantante porque encima Yelena ayer me mandó mail, meta Masterchef y ella con el tema del suspensivo, ¿no? Bueno, entonces. Podés mandarme mail, a Yelena no te agarres la cabeza. Podés mandarme 1000 mails. No era la hora de Masterchef, si no, no te lo mandaba. Exactamente. Está bien. Entonces, ¿por qué terminamos hablando del efecto diferido cuando explicabas la apelación libre? ¿Por qué? Porque cuando apelamos, cuando estudiamos apelación libre, tenemos que estudiar el artículo 255, que ayer todos ellos lo reestudiaron conmigo, ahora te van a decir ellos lo que estudiamos. Y en el inciso primero, que mucho no estudiamos, nos habla de la posibilidad de fundar los recursos que se hubiesen concedido con efecto diferido. Entonces, se nos mezcló todo acá, porque estamos diciendo que no es un efecto que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de forma libre, sin embargo, el 255 nos lleva de repente nuevamente a eso. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿lo puedo responder yo? Sí, por supuesto. Porque en realidad estamos hablando de 2 apelaciones diferentes. La apelación libre es la que se interpone, es la que resulta de una apelación contra sentencia definitiva de juicio ordinario o sumario. Mientras que el 255 en el inciso primero, lo único que nos hace es recordar, che, vos en el trámite del expediente principal, ¿tuviste alguna apelación que te concedieron con efecto diferido? Sí. Bueno, esta es la oportunidad que tenés para fundar la apelación diferida a los fines de que la Cámara te revise las 2 resoluciones. La sentencia definitiva que vino con la concesión libre y que también te revise la resolución apelada con efecto diferido que te había quedado por allá por mitad del expediente o al principio del expediente. La única pregunta que respondimos ayer, si mal no recuerdo, que me hizo Fabiana fue, pero Vicky me dijo, ¿y cómo se entera el juez de la apelación que quedó diferida ya boyando en su momento y ahora tengo que fundar? Y yo simplemente le dije, no, hay que presentar un escrito manifestándole al juez que recuerde que Afojas tanto presentó un recurso de apelación y que fue concedido con efecto diferido, que ahora debe ser fundado. ¿Y cuándo se lo tiene que hacer acordar
esto a la Cámara el recurrente? Dentro de los 5 primeros días... Por eso dejé en esta filmina, en que se notifica por cédula la designación de la sala que va a intervenir en la resolución de ese recurso. Bien, Perdón, yo lo que pregunté era, ¿qué pasaba si la sentencia quedaba firme? Bueno, ahí va, por eso es la aclaración que quiero hacer ahora. Porque, ¿qué pasa? Si queda firme, la Cámara no va. Claro, bueno, ahí va la aclaración que quería hacer ahora, porque incluso el doctor Jerez recién hizo hincapié y dijo, cuando se recurre la sentencia definitiva y va a la Cámara y ahí voy a poder fundar. Ahí fundamos. ¿Qué pasa si nadie apeló la sentencia definitiva? ¿Qué sucede? Bueno, eso iba a aclarar. Bueno, hay 2 corrientes con respecto a eso, ¿sí? La de los menos formalistas y la de los más formalistas. O sea que la respuesta es depende. Depende. ¿Qué va a pasar? Los más formalistas dicen que aun cuando yo no tenga agravio contra la sentencia definitiva, igual tengo que apelar la sentencia definitiva al solo efecto de que me habilite la llegada a la Cámara y yo pueda presentar los fundamentos de mi apelación diferida. Es decir, apelar al solo efecto de obtener que el expediente vaya a la Cámara como si fuera una apelación libre. Cuando cuando la Cámara me dice, mirá, tenés tantos días para presentar la expresión de agravios y si querés fundamentar las apelaciones diferidas, yo ahí haría la opción en la Cámara de, mirá, con respecto a la sentencia definitiva, desisto del recurso de apelación. Voy a hacer solamente uso de los primeros 5 días para fundar mi apelación diferida. O sea, sería un contrasentido porque estaríamos recurriendo una sentencia de la cual estoy de acuerdo, no me causa agravio, estoy de acuerdo, y a su vez, una vez que la Cámara me llama a expresar agravios, desisto de ese recurso porque ni siquiera tenía interés. O sea que, polémica esta postura. Bien, esa es la postura más formalista y es la que sostienen algunos tribunales e incluso algunos autores también, ¿sí? La otra, la menos formalista, es la que, por ahí sostenemos nosotros, y dice así. Si la sentencia definitiva no me causa agravio, no tengo que interponer ninguna apelación de algo que no me provoca agravio. Entonces, lo que sí tengo que hacer es, una vez que la sentencia definitiva fue dictada y me salió favorable a mí, es presentar un escrito al juez de primera instancia y decirle, señor juez, solicito la elevación del expediente a la Cámara al solo efecto de que se me trate la apelación diferida que presenté a fojas tanto y que me fue concedida. Entonces, se hace una elevación al solo efecto de la apelación diferida y no el circo de como que lo tengo que mandar con una apelación libre para que pueda ir a la Cámara, ¿sí? Esa es la menos formalista. Pero esto no está en el código, ni una cosa ni la otra. Eso les iba a decir. Si bien el 255 nos habla de la posibilidad y el momento para fundarlo, todo esto que estamos comentando de cómo se va a estructurar y cuál va a ser el trámite de este efecto diferido, no lo van a encontrar en un artículo como los que estuvimos estudiando. Así que estén atentos y si en algún momento están trabajando y tienen una apelación diferida, primero recordarlo, porque a veces pasa muchísimo tiempo y las apelaciones diferidas quedan en la nada. Entonces, primero estar atentos a que tenemos esa apelación concedida con efecto diferido. Si apelamos la sentencia definitiva, fantástico, estar atentos al momento de fundamentarlo. Y si no vamos a apelar la sentencia definitiva, estar atentos a apelarla a los efectos de la fundamentación directamente o en esta postura menos rígida de pedir que se eleve el expediente de la Cámara para el tratamiento de la apelación diferida. Una cuestión muy importante con la apelación diferida, porque yo me fui antes ayer es esto. Con la apelación, ojo con esto, porque Del Cerro es profesor de la práctica 2, y ahí en la práctica 2 es muy exigente con el juicio ejecutivo. Entonces, en el examen de procesal los puede sorprender diciéndole, pero pará, ¿siempre las apelaciones diferidas van a ser fundadas en la oportunidad del artículo 255? No, tienen que responder ustedes. ¿Por qué? Porque si la apelación fuera diferida en un juicio ejecutivo, no va a haber 255 porque eso no es una apelación libre, porque no es una sentencia de juicio ordinario sumario. Y en ese caso, si fuera una apelación concedida con efecto diferido en un juicio ejecutivo, ¿cuándo se va a fundamentar? ¿Saben cuándo se va a fundamentar? Cuando se apela en el mismo escrito de apelación contra la sentencia del juicio ejecutivo.
No va a haber presentación de la fundamentación diferida en la Cámara. Se va a presentar la fundamentación de las apelaciones diferidas junto con el escrito de apelación contra la sentencia del juicio ejecutivo. Esto lo vamos a leer expresamente del artículo 247 del Código Procesal, que le da las dos variantes. Perdón, digo el 247 haciendo el canchero, pero no sé si es ese. Sí, efecto diferido, correctísimo. Bueno, lo leemos ahí el 247. Ahora leemos el 247, efecto diferido. Quiero que quede, repito por 50 veces, que el efecto, la forma libre, sentencia definitiva de juicio sumario y ordinario, siempre se va a conceder con efecto suspensivo. Siempre, siempre, siempre. El inciso primero del 255 de la forma libre nos da la oportunidad de fundar aquellos recursos que fueron concedidos con efecto diferido, pero solamente es eso, nos abre esa puertita para la fundamentación. Y por último, la mención que tenemos que hacer con efecto diferido es esto del juicio ejecutivo, que van a fundarse en el mismo momento, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Son tres situaciones, por decirlo de un modo, distintas. No confundan estos tres conceptos que acaba de decir el doctor Jerez. Leo el 247 que habla de efecto diferido. Dice, Viviana, agarrá el código, el 247. Dice, la apelación en efecto diferido se fundará en los juicios ordinarios y sumarios en la oportunidad del artículo 245. Eso fue lo que estuvimos viendo. No, hasta 245 no. 255, perdón. 255, eso es lo que vimos hasta recién. Y en los procesos de ejecución, conjuntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En el primer caso, la Cámara lo resolverá con anterioridad a la sentencia definitiva. Bien, entonces, repetimos. Si el profesor les pregunta, muy bien lo que me dijiste de afecto diferido, y la pregunta mía segunda va a ser, ¿y cuándo fundás esa apelación diferida? Entonces vos tenés que contestar, depende. Si yo lo que apelé con efecto diferido y me lo concedieron así fue en un juicio de conocimiento ordinario o sumario, la oportunidad que tengo para fundamentar la apelación diferida va a ser cuando lleve el expediente a la Cámara por una apelación contra la sentencia definitiva, porque ahí tengo los primeros 5 días del plazo que hay para expresar agravios, lo voy a usar según el inciso primero del 255 para fundar las apelaciones diferidas. Si por el contrario el juicio fuera de ejecución, donde no va a haber oportunidad del 255, ¿cuándo fundo las apelaciones diferidas? En el mismo escrito en el que apelo la sentencia de ese juicio ejecutivo. Entonces, uno se funda, el ejecutivo, en la misma escrito de apelación contra la sentencia y en el otro en la oportunidad del 255. Acá puede también ir el planteo de Fabiana. Fabiana puede llegar a decir, ¿y si la sentencia del juicio ejecutivo no me causa gravamen? ¿Qué hago para conseguir que me traten la apelación diferida que tenía por ahí del principio del juicio ejecutivo? Acá volvemos a las mismas posturas, formalista y no formalista de la que hablamos hoy. Si la postura es formalista, implicaría que vos tenés que apelar igual a la sentencia del juicio ejecutivo a los efectos de poder fundar la apelación diferida y después desistir del recurso de apelación contra la sentencia y mantener solamente el tratamiento de lo diferido. Si la postura del juzgado no fuera formalista, vos podés pedirle al juez que manifestás, que pedís que te dé la oportunidad de fundar la apelación diferida para que pueda ir el expediente a la Cámara con esa cuestión, ya que la sentencia definitiva no te causa ningún gravamen. ¿Sí? Se repite el mismo modo de solución. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿Y vos, para pedirle al juez eso, que te dé la oportunidad de que se traten las apelaciones diferidas, vos cuánto tiempo tenés para pedirlo? ¿En qué momento lo vas a pedir? ¿Eso me ibas a preguntar? Eso iba a preguntar. Bueno, o sea, precisamente, desde que sale la sentencia del juicio ejecutivo, vos tenés 5 días para apelarla. Bueno, el mismo plazo de 5 días tenés para pedir que te traten la apelación diferida. Por las dudas. Exactamente. Por las dudas siempre el plazo. Porque el código dice que lo deberías hacer con el escrito de interposición de apelación. Bueno, si vos no tenés para interponer apelación porque no te causa daño irreparable, lo usás a ese plazo de 5 días para fundar la apelación diferida. ¿Sí? Perfecto. Vieron que la apelación es largo y tiene sus vueltitas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Sí, tengo una pequeña duda.
Un ejemplo de esto, de que yo solo quiera apelar, porque se me ocurre el tema de costas, pero una amiga que trabaja, no sé si será porque es foro laboral, me dijo que ella pide, por ejemplo, le regularon mal los honorarios, un ejemplo, ¿no? Y ella pidió revocatoria con apelación en subsidio. Sí. Entonces, en ese caso, fue al final, porque ya tuvo la sentencia, todo, ya no estuvo de acuerdo. Ahora, yo tengo una duda. ¿Cuál sería la diferencia con hacerlo por ese camino y hacerlo con este? Primero, la providencia que regula los honorarios, ¿es una providencia simple o es una interlocutoria? Si fuera una providencia simple, que creo que lo es, porque no hay sustanciación previa, cuando se terminó la labor profesional, el abogado pide que le regulen los honorarios y el juez los regula. Si la providencia sería simple. Si la providencia simple es atacable por revocatoria, sí lo es, dentro del plazo de 3 días. Y si tenés el temor de que te puede salir mal, vas a tener que presentar junto con la revocatoria la apelación en subsidio. ¿Cómo te van a conceder esa apelación en subsidio? En laboral es imposible que esto exista. ¿Por qué? Pues, al menos si es el fuero de provincial, en el laboral federal. No hay cámara de apelación. Claro. Hay federal. Ella es federal, justo por eso aclaré que era un caso que... Si es federal, sí, porque el federal allá funciona como doble instancia, como si fuera el fuero civil y comercial nuestro. Entonces, presenta la apelación subsidiaria junto con la revocatoria. Si le denegaron la revocatoria porque el juez dijo, no, está bien regulado, el juez le va a conceder la apelación en subsidio. ¿Cómo va a tramitar esa apelación en subsidio? Va a tramitar como la apelación en relación con efecto suspensivo. ¿Cuál es? No, yo no entendí cuando preguntaste en uno u otro camino. Ella confundió, no, ella lo que pasó, cuando nosotros dijimos que apelación sobre costas y honorarios se conceden con efecto diferido, ella interpretó que necesariamente esto iba a ser una cuestión postergada. No. Y ella me habló de un caso donde la sentencia ya estaba. Entonces, ¿qué postergación hay acá? Ninguna. Entonces, en esos casos no. Por lo general, fíjate que el artículo 69, tal vez nuestra expresión no fue correcta, porque decimos costas y honorarios en los incidentes. Costas y honorarios en los incidentes. Yo te iba a decir, los honorarios no se conceden con efecto devolutivo. No, diferido. En los incidentes. Entonces, lo que está queriendo decir, en cuestiones que se producen durante el desarrollo del juicio. ¿Está entendido? Perfecto. Pero en el caso de tu amiga no era un incidente, ya estaba el expediente terminado. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, clarísimo. Bien. Bueno, vamos a hacer un repaso. Yo lo que les recomiendo es que, ahora te dijo Vicky, lo que les recomiendo es que para la parte de recurso de apelación, se sepan de memoria el artículo 255, el artículo 250 de efecto devolutivo, el artículo 242. 243. 242 primero porque esos son los casos de procedencia del recurso de apelación. 243 porque es el que habla de formas y efectos. 245 porque es el que dice qué pasa si se interpone el escrito fundado de apelación y no debió serlo, y cómo es en la práctica y cuáles son las variantes que hay de eso. 247 de efecto diferido. 247 del efecto diferido. 246 de la apelación concedida en relación y con efecto suspensivo, que hay que presentar los memoriales en primera instancia y la contestación del memorial. Y aparte de estos artículos que estamos mencionando, ustedes lo que tienen que tener muy en cuenta es la línea de tiempo. Háganse, si les falta algún cuadro de esto, vamos a tratar de terminar. En la apelación libre ya lo tenemos, yo les puse el que ya estaba hecho, pero también lo... Bien, para ver cómo es. Es el que tiene también acá, camionetita. Bien, fíjense que acá la camioneta, en este gráfico de apelación... Enseguida sale. Enseguida sale, porque lo único que hay en primera instancia es la interposición de la apelación y la concesión de la apelación. Una vez concedida la apelación, todo lo demás se va a hacer ¿a dónde? La camionetita tendría que estar en una cuesta arriba, porque supuestamente se eleva la cámara, ¿sí? Vamos a poner una camionetita cuesta arriba y que va a la cámara de apelación. Todo el trámite de la apelación, la mayor parte del trámite, de la apelación, se hace en la segunda instancia. O sea, las fundamentaciones que allá se llamaban memorial en la apelación en relación, acá se llama expresión de agravios, y todo esto se hace en cámara. Ayer Ayelen me preguntó, claro, y en este cuadro no está, es que ¿dónde pasaba de toda esta línea de tiempo todo lo que estudiamos del 255? Recuerden que yo le marqué por acá, que se supone que es dentro de los 5 primeros días desde que me notifican la designación
de sala para resolver el recurso de apelación. Perdón. Aquí, en este sector. En ese sector, perdón. Eso es, en ese sector es si la apelación fuera contra una sentencia de juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario el tiempo que hay para expresar agravios, ¿de cuánto es? De 10 días. Entonces, en el caso de los 10 días de juicio ordinario, yo tendría dentro de los primeros 5 hacer todas las actividades que prevé el 255 si es que las quiero hacer, obviamente. ¿Sí? Y después tengo todavía 5 días más para presentar la expresión de agravios. Pero si lo apelado fuera una sentencia de juicio sumario, el plazo del 255 y el plazo para expresar agravios coinciden. Entonces, en el mismo momento, el mismo tiempo límite, yo tengo para las dos cosas. O sea, cuando vi que les dijo se designa sala y después tiene que estar consentida la designación y ahí sí se cuenta el plazo de 5 días que hay para expresar agravios y para cumplir con el 255, ¿sí? Si fuera juicio sumario. Después lo mismo que hablamos para el recurso en relación, que también el traslado a la contraria para que conteste esta expresión de agravios, que va a tener 5 días. Lo mismo sucede que si no contesto el memorial, ¿qué pasa si no contesta la expresión de agravios? En principio no hay ninguna sanción, no tendría ningún inconveniente. Y con posterioridad a eso, el llamado de autos para sentencia, el plazo que tiene ya acá la Cámara para el dictado de la sentencia y la sentencia definitiva de Cámara, que a diferencia de la del recurso concedido en relación, va a tener voto unipersonal. Dijimos que se sortea el orden de votación del juez que iba a votar en primer término. Se dice voto individual, ¿eh? Voto individual. Voto individual. ¿Sí? Uno, el impersonal es el recurso concedido en relación y el voto individual en las sentencias definitivas de la Cámara de Apelación, que son las que se dictan para estos casos de recursos de sentencia de juicio ordinario sumario. Una aclaración que se me ocurre hacerles para marcar la otra diferencia entre la apelación libre y en relación, es que la expresión de agravios, perdón, otra diferencia no, una rara coincidencia pese a que se presentan en lugares distintos. Tanto la memoria del recurso concedido en relación como la expresión de agravios del recurso concedido libremente, ¿sí? Van dirigidas a la Cámara, independientemente de que el memorial se presenta ante el juez y la expresión de agravios ante la Cámara. ¿Por qué va dirigido a la Cámara si el memorial lo presenta ante el juez? Porque en realidad el memorial, ¿a quién le está hablando el apelante? ¿Al propio juez? No. El memorial se lo está dirigiendo elípticamente ¿a quién? A la Cámara. Entonces, aunque se presenta ante el propio juez dentro de los 5 días en recurso en relación, ese encabezamiento del escrito no va a decir señor juez, va a decir excelentísima Cámara. Entonces, la coincidencia que les digo entre los dos escritos es a quién va dirigido, y también la coincidencia está, obviamente, en el contenido. El 260, que lo vimos ayer, de la crítica concreta y razonada, en la enumeración de artículos que el doctor mencionaba como importantes, el 260 y el 261, que es la técnica recursiva que debo utilizar, tanto en una memoria como en una expresión de agravios. Y la consecuencia que acarrea la falta de su cumplimiento, que es la deserción de los recursos de apelación, en cualquiera de las dos variantes, también es muy importante que lo sepan. Exactamente, porque en realidad eso funciona igual en los dos, en una apelación libre como en relación. En el apunte, yo creo haber leído que está bastante desarrollado el tema de el apunte al que se refiere el doctor Jerez todavía no lo subí, que es un apunte todo de apelación, se los mando. La semana que viene me ocupo de todo lo que es subirles a plataforma todos los materiales que estuvimos trabajando y el trabajo práctico. Bien, en ese apunte van a encontrar muchos ejemplos de cuándo está bien fundado y cuándo no está bien fundado una apelación, ¿sí? Cuándo se cumple con lo de la crítica concreta y razonada y cuándo no. Porque les digo, puede parecer una cuestión digamos, de valor relativo, de no tanta importancia, pero en Cámara nosotros pasamos por un tamiz muy finito los escritos de memorial y de expresión de agravios, y hay muchos más casos de lo que a ustedes les parece de casos de declaración de deserción, ¿sí? No me animo a decirles el 30, pero un 15, un 20% de casos van camino a la deserción. Sea porque la insuficiencia de la crítica, o sea porque presentaron tarde la expresión de agravio o el memorial. O porque a veces es una mera disconformidad. Ayer el doctor Jerez fue bastante burdo en alguna de las explicaciones que dio, pero es cuando no estoy de acuerdo de lo que dijo el señor juez, ¿por qué no? Porque no me parece, porque es injusto, porque no
corresponde. Esas meras disconformidades no funcionan para una crítica concreta y razonada de un contenido de memorial o de expresión de agravios. Hay veces que nosotros ya intuimos cuando una expresión de agravio o un memorial va a ser desierto. ¿Saben cuándo? Cuando el abogado empieza a usar mucha mayúscula y signos de admiración y vemos que ponen, es injusto, no admite ninguna posibilidad de confirmación. Es que ya nos damos cuenta que el que arranca así es que está queriendo poner con letra grande una queja que en realidad no va a tener sustento. Porque cuando tienen realmente una crítica buena para hacer, dicen, la sentencia falla en los siguientes puntos. Aplica una norma que está derogada. A partir de la sanción del nuevo Código Civil, ese precepto ya no tiene vigencia, bla, 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 y explican técnicamente en qué se equivocó el juez. Cuando no tienen razón, entran a poner cualquier cosa y va caminito a la deserción. ¿Sí? Yo también les iba a agregar que está fantástico que estudiemos el Código de Procedimientos y lo que el programa indica, porque es lo que tienen que saber, pero sepan también que en la práctica tribunalicia, por lo menos de este departamento judicial, la Cámara en la que trabajamos nosotros, ni bien llega el expediente a Cámara, como regla en este tipo de procesos, sumarios o ordinarios con sentencia definitiva, pero también en los que vienen concedidos en relación, muchas veces lo primero que se hace, en vez de todo esto, es llamar a una audiencia de conciliación. En Cámara, pese a que ya hay una sentencia de primera instancia dictada, las apelaciones habilitan a que la Cámara vuelva a intentar una conciliación entre las partes. Antes de que todo esto suceda, antes de que toda la línea de tiempo que vimos de un proceso, de un recurso concedido en relación, antes de todo eso, ni bien llega la camionetita, los jueces de la Cámara la reciben los expedientes, designan las salas y llaman a audiencias de conciliación. Esto viene todo de la mano. Esto es práctica, claro, es de práctica. Esto viene todo de la mano. De Justicia con 2020. Claro. O sea, muchos jueces acá se inspiraron en el tema de la oralidad, la prioridad que se le da en Justicia 2020 a la inmediación entre el juez y las partes, el tema de la incorporación en el ámbito de la provincia de la audiencia preliminar y de la audiencia de vista de causa, que tanto en una como en otra, siempre es el primer tramo de las audiencias es un intento de una conciliación. Bueno, eso llevó a que los jueces de Cámara también dijéramos, bueno, una vez que llega la segunda instancia, ¿acaso no podemos también intentar una conciliación? Y lo empezamos a hacer tímidamente por el 2000, ¿cuándo recuerdas a la 3? 2009, tímidamente, y después ya lo estamos haciendo prácticamente... Yo porque cuando por ahí vean, ya ejerzan la profesión y tengan este despacho del 254 y lo lean, van a decir, ¿qué me dijo Victoria que me llaman a expresar agravios? Porque en realidad, en este primer despacho donde se designa la sala y se notifica esa designación, acto seguido se pone como primera medida, se invita a las partes a una audiencia de conciliación que se va a llevar a cabo en la Cámara tal día, tal fecha, tal hora, y de fracasada la misma, comienza a correr el plazo para expresar agravios. O sea que la Cámara de Práctica Tribunal se incorporó una etapa previa entre que se designa la sala y se expresan los agravios, que es el llamado a la audiencia de conciliación. Y ahí en esa audiencia, ¿qué buscan ustedes? ¿Que ahí que acepten la sentencia es lo que se busca? No. Nosotros lo que buscamos, ¿sabes lo que hacemos? Conciliar el conflicto cuasi como si esa sentencia no estuviera. ¿Y qué pasa con esa sentencia? Porque se supone que no sé, se utiliza como arma de negociación, sigue estando, claramente está, hay una parte que ya ganó. Mire, cuando les voy a explicar cómo fue un poquito la historia de esto, hago un paréntesis acá. Mire, en realidad, cuando yo asumí como juez de Cámara en el 2008, ¿sí? En el 2008 ya estaba creada la sala tercera, pero todavía no se había formado. ¿Qué quiere decir esto? Por ley, había una ley que transformaba a la Cámara de Mar del Plata, en vez de salas de 2 jueces, en salas de... Teníamos 2 salas con 3 jueces cada sala. Y lo transformaban en una Cámara con 3 salas de 2 jueces cada una. Esa transformación estaba, pero todavía no estaba vigente. Se había creado, pero no estaba vigente. Al poco tiempo que yo entré en la Cámara, la doctora Zampini empezó a hacer gestiones, que es una de los miembros de la Cámara, gestiones para que esa sala se concretara. Esa sala se concretó y los jueces que fuimos a integrarla fueron la doctora Zampini y yo. ¿Qué pasó? Mi colega, con muchos más años de experiencia, porque obviamente se imagina que cuando yo era prosecretario acá, ella ya era juez de Cámara, entonces me dijo, mira Rubén, nosotros ahora, al ser una sala nueva, vamos a tener que recibir más causas que las otras salas, porque claro, nosotros empezamos con los escritorios limpios. Entonces dice,
vamos a hacer una distribución asimétrica donde nos va a tocar más causas a nosotros y menos a las otras salas. Digo, sí, bueno, eso es lo que va a pasar. Sí, dice, pero se nos va a hacer un cuello de botella porque vamos a tener muchas causas juntas para dictar sentencias, tanto de apelaciones libres como de apelaciones en relación. Entonces ella me propuso, dijo, ¿por qué no hacemos como hacen ustedes en primera instancia? Como yo en ese momento era juez de primera instancia ya, no hacemos como ustedes en primera instancia, que llaman a audiencia de conciliación. Entonces yo con el mismo espíritu que ayer le dije, ¿pero a vos te parece, Nelly, que las partes van a arreglar cuando hay uno que ya tiene una sentencia a favor, que se va a sentar en una negociación a qué? Ella me dijo, mira, no perdemos nada. Además, nosotros sabemos, por trabajar tantos años de acá, que no todas las sentencias se confirman. No es que viene a la Cámara solamente para que la Cámara repita lo que dijo el juez. Hay muchas veces que las sentencias de Cámara cambian lo que dijo el juez. Y agrego algo más. Todo el tiempo que transcurrió hasta que llegamos acá, al dictado de una sentencia definitiva de primera instancia, más todo el tiempo que lleva la tramitación en Cámara. Y ayer dijimos, ¿se acuerdan que les dije? Esta sentencia definitiva de Cámara, con voto individual de cada uno de los jueces, provoca en general que si están dadas las condiciones, se puede interponer un recurso extraordinario ante la Suprema Corte. Que es lo que van a ver la bolilla que viene. Exactamente. Es decir, después de la sentencia de Cámara con voto individual, puede ser que este camino sigue, la vida sigue. La camionetita sale de Mar del Plata y se va a La Plata, o sea, tiene 400 kilómetros por delante, que es esta misma camionetita blanca. Exactamente. Es la misma. El que eligió poner la camioneta blanca está tal cual, porque entonces, es la camionetita blanca que andan por acá por tribunales que dicen Poder Judicial. Bueno, eso es lo que las que transportan los expedientes. Entonces es esa camioneta tiempo. sale todas las semanas para La Plata. Cuando hay salía, ahora no, porque estamos en pandemia, pero bueno, después van a volver a salir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto va por un recurso extraordinario hasta la Corte, ahí ya le quedan como 2 o 3 años más de juicio. 2 o 3 años más de juicio. Entonces, mi colega, con buen tino, me dijo, llamemos a audiencia de conciliación. Y claro, en el ámbito de la audiencia de conciliación, hacemos lo mismo que lo que haría un mediador. ¿Se acuerdan la mediación prejudicial? Nosotros nos sacamos la ropa de jueces y nos ponemos el saco de mediador. Y lo que le decimos a las partes, bueno, ¿cuál es el conflicto acá? No, en realidad fue un desalojo porque no me pagaba los alquileres y ahora hace como 3 años se quedó metido ahí, no lo puedo sacar. Bueno, ¿y cuál es su intención? No, yo quiero en realidad sacarlo porque nosotros queremos vender la casa. Somos los herederos de esta casa y no nos queremos quedar con la casa, la queremos vender. Fíjense que ya nuestro rol no es leer escritos, sino que es ver en las partes cuál es el interés que tienen por detrás de la posición que plantean. Su posición, que es lo que se ve, dice, yo quiero que se confirme la sentencia del juez que dijo que tenía que desalojarme la casa dentro del término de 10 días. Y nosotros lo que tratamos de hacer en la audiencia de conciliación, lo hacemos por separado, esto con las partes, es escucharlos y ver qué interés hay detrás de la posición. Y lo que nosotros descubrimos en ese rol de casi mediadores, es que en realidad le interesa a esta gente recuperar la casa para venderla. Después escuchamos por separado la parte contraria. Usted sabe, señor, que tiene una sentencia en contra, ¿no? De desalojo, sí, y sabe que va a tener que desocupar si esto se confirma. Sí, sí, lo sé. ¿Y por qué se está quedando? Y en realidad yo me estoy quedando porque no tengo otra casa. ¿Y qué pasaría si la sentencia se confirma? Y no sé, iré viendo. ¿Y qué? ¿Va a necesitar dinero para alquilar? Seguramente, ¿no? Sí. ¿Y usted no tiene la posibilidad de comprarse una casa? Sí, yo tengo ahorros. ¿Y por qué no le ofrece comprarle al actor la casa? Que por ahí en vez de ser desalojado, usted le termina comprando la casa al actor. Entonces la audiencia de conciliación, como verán, ya va por otro camino, que ya nos despojamos un poco de la sentencia y vemos qué es la intención que tienen las partes. Deja de ser juez para ser un poco más psicólogo, profe o asistente. En realidad no, es mediador. Es mediador. Chicos, sáquense de la cabeza el rol adversarial del abogado de mi edad y los mayores. Los abogados que tenemos ahora en la generación de 30, 40 años son todos abogados mucho más abiertos de cabeza y buscan la solución del conflicto, que en definitiva es lo que le interesa al cliente. El cliente, si tiene una sentencia favorable, pero es para, como decimos todos, para colgar en un cuadro porque nunca la pudo ejecutar, eso no le sirvió de nada. Le sirve más esta solución alternativa que, si bien fracasó en la mediación prejudicial y tal vez fracasó en la audiencia, tal vez en cámara tiene suerte.
Miren, para que tengan un ejemplo, nosotros en la sala 3, de la cantidad de expedientes que pasamos, no son todos obviamente, pero los casos que seleccionamos para audiencias de conciliación, entre un 30 y un 40% se solucionan en mediación. En mediación no, en audiencia de conciliación. Perdón, ojo. utilicé la palabra mediación. Audiencia de conciliación. Miren, hay un caso muy famoso, ¿sí? Que no voy a decir de quién es, pero muy famoso, un accidente de tránsito muy violento. Y un chico quedó con una discapacidad muy grave. Ese juicio empezó hace 6 años, pero hubo problemas para la notificación de la demanda, porque eran varios demandados, y todavía se estaba discutiendo la nulidad de la notificación de la demanda. O sea, llevaba 6 años y todavía no habíamos llegado ni a la etapa probatoria. No habíamos ni llegado a la etapa probatoria. Llamamos a audiencia de conciliación. Tomamos más o menos 4 o 5 audiencias en el transcurso de 1 mes y medio, que fuimos tratando de limar asperezas y demás, más que nada, no para hablar del accidente, porque eso no se hace en la audiencia, sino de tratar de que las expectativas de la parte actora, que no fueran las máximas, porque para esas máximas iba a llevar muchos años, y además su indemnización, ¿en qué moneda iba a ser? ¿En dólares o en pesos? En pesos. ¿Qué pasa con los pesos con el transcurso de los años? ¿Se deprecia su valor, sí o no? Bueno, entonces explicamos todo eso para que sean permeables a una solución más cercana en el tiempo, aunque tengan que renunciar al monto que como expectativa máxima tenía. Por otro lado, el que está con la situación de que tiene un juicio en contra, y más en este caso que tenía medidas cautelares en su contra, ¿qué pasaba? ¿Usted va a estar viviendo con todos esos embargos, esas inhibiciones, que es empresario, durante todos estos años que puede llegar a durar el juicio? ¿Va a hacer eso o quiere solucionarlo? No, quiero solucionarlo. Bueno, y empezamos a negociar un acuerdo. Conclusión, ¿cuándo fue? ¿Antes de ayer? Antes de ayer se celebró el acuerdo por 12 millones de pesos, pagaderos en cuotas que van desde ahora hasta el mes de febrero o marzo del año que viene, los primeros 6 millones antes de diciembre. ¿Se imagina la cara del actor? Poder del padre del damnificado, ¿no? Porque el otro es chico. El padre damnificado dijo, por fin puedo tener una respuesta. Entonces, fíjense que el rol nuestro, el de ustedes como abogados y el rol nuestro, está más que nada de buscar solución a conflictos. Y no pensemos que la solución de los conflictos es una función exclusiva de los psicólogos. Los psicólogos podrán hacer en lo emocional, pero en lo patrimonial, nosotros somos los que tenemos que ocuparnos. Ustedes como abogados y nosotros como jueces, porque nuestra función no es estar atrás de una oficina, sino que es, ¿qué dice el preámbulo? Afianzar la justicia. Entonces, si está garantizando afianzar la justicia, alguien tiene que hacer algo para solucionar los conflictos que nos traen los ciudadanos comunes. También, ustedes se pensarán, dice, pero perdieron toda la primera instancia, hasta el juez dictó la primera instancia, ¿por qué vienen a solucionar ahora? Los jueces de primera instancia también tienen un cúmulo de tareas, más en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que por ahí recién escucharon que el doctor Jerez dijo 4 o 5 audiencias. A veces en primera instancia no hay tiempo, no tienen personal suficiente para ocuparse con tanto detenimiento de las causas como para dar este trabajo, porque es un trabajo también de intentar acercar a las partes y solucionar el conflicto. Entonces, por ahí a veces los jueces de primera instancia se exceden de todo esto, pero en la Cámara, que tenemos un cúmulo de tareas bastante menor, tenemos la posibilidad de trabajar las causas, aunque ya esté dictada una sentencia, trabajar las causas y buscarle otra solución al conflicto un poco más práctica que el dictado de una sentencia. Que el juez de primera instancia tiene todas las audiencias preliminares y la audiencia de vista de causa. Nosotros, si a eso además les ponen audiencia de conciliación por fuera de todo eso, también es una, digamos, es un ejercicio, yo lo hice en primera instancia eso, y tampoco me fue mal, pero es un ejercicio adicional, ¿sí? Mientras que nosotros en Cámara podemos hacerlo porque tenemos recursos, digamos, humanos suficientes para poder encararlo. Porque no es tan simple el llamado, sino que exige una tarea previa, que es el llamado a los abogados de las partes para que sepan que tienen que venir a la audiencia, que nosotros, si por ejemplo les digo, se trata de un caso de una venta de una casa, decimos, bueno, pero si van a discutir del precio de la venta, traigan tasación. O sea, nosotros hacemos una labor casi muy similar a la que debería ser el mediador prejudicial. ¿Sí? Es otra mirada, ¿Cómo? Una mirada completamente novedosa para lo que uno está acostumbrado a escuchar. Igual, ¿y qué pasa con la sentencia? Por eso que a mí a veces me da risa cuando tuvimos que dar recursos ordinarios y todo esto que estuvimos viendo estos días,
que se supone que nosotros en la Cámara lo recontra manejamos, a veces uno se olvida de toda esta formalidad porque estamos muy empapados de trabajar de otro modo o con otras herramientas, y esto del traslado del expediente de agravio, entonces ha quedado bastante fuera, no es porque no exista, al contrario, sigue existiendo, sigue vigente y pasa. Para el remanente de casos Claro. que no tienen solución en la conciliación. Exactamente. Los que no tienen solución en la conciliación tienen este trámite normal. van a por este decirlo. camino. Exactamente. Me quedo con la duda de qué pasa. ¿Cómo? Me quedé con la duda de qué pasa en ese caso con la sentencia del juez de primera instancia. ¿Cómo se termina? Mira, justo ahí, mira, aprovechemos a repasar. ¿Se acuerdan que había modos anormales de terminación de proceso? Bueno, precisamente en el caso de la conciliación, que es un modo anormal de terminación del proceso, en esa conciliación lo que firman las partes es un acuerdo transaccional. Entonces, como la sentencia no estaba firme de primera instancia, porque si no, no estaría apelada, no estaba firme, se reemplaza el modo de culminación del pleito. El pleito ya no termina por sentencia, sino por acuerdo celebrado ante la Cámara. Es decir, la sentencia queda sin efecto por propia voluntad de los litigantes que celebran un modo, como se dice, anormal de conclusión ante la propia Cámara. ¿Está entendido? No es tan distinto que lo que pasa que si se sigue el trámite normal y se dicta la sentencia definitiva de Cámara. No es tan distinto en qué sentido. Cuando el efecto suspensivo justamente lo que genera es que la sentencia de primera instancia quede pendiente. Dijimos que no se cumple hasta tanto la Cámara resuelva. E incluso la sentencia de Cámara puede no cumplirse hasta tanto la Corte resuelva, depende de los casos. Entonces, si bien el trámite normal termina con un modo normal, que sería el dictado, acá yo marqué, de la sentencia de Cámara, estas audiencias provocarían en un cambio en un trámite normal, pero seguiría sucediendo lo mismo. Esta sentencia de primera instancia está recurrida, con lo cual sus efectos no se van a cumplir, sea porque se termina resolviendo el conflicto con una audiencia de conciliación y un modo normal, o porque se dicte una sentencia de Cámara que la confirme o la revoque. Exactamente. Entonces, lo que hay en una audiencia de conciliación es un reemplazo de la sentencia de primera instancia, porque todavía no estaba firme, por un acuerdo conciliatorio. Que ¿dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en que es un acuerdo celebrado por propia voluntad de los litigantes. No hay un tercero que escribe una decisión que les termina resolviendo el conflicto. Son las propias partes las que se avienen a firmar ese acuerdo. Si ustedes me dicen, ¿y qué? ¿Vos estás convidado de piedra en esa reunión? No, tenemos un activismo. Si ustedes quieren leer algo de activismo judicial, ahí miren mi figura porque tiro bastante más a eso, ¿no? Bueno. Yo le hago un paneo del... Bueno, listo, chicos, estoy hablando ya mucho. Son 1508 y no vimos recurso de queja. ¿Querés decir 3 tips de recurso de queja? Sí, artículo 275, 276 y 277 del CPC. Yo lo único que hice fue poner una filmina que dice queja. Bueno, buenísimo. Con eso me alcanza. Miren, recurso de queja, ¿sí? Por apelación denegada. Por apelación denegada. En realidad es más que eso. El recurso de queja es un recurso directo, que se llama directo también, porque se presenta directamente ante la alzada. No va nada en primera instancia, es directamente a la alzada. Yo les digo informalmente, no lo digan en el parcial ustedes, lo digo informalmente porque yo les digo el recurso buchón. ¿Qué hace el abogado en la queja? Yo igual ayer algo les adelanté, les dije, van corriendo y le dicen a los jueces de Cámara, señor juez, no me deja venir, el de abajo no me deja subir. Exactamente lo que hace. Esa representación que hizo Vicky, de que vienen acá a buchonear, que el juez no les concedió la apelación, es en lenguaje corriente traducido lo que pasa con una queja. En el recurso de queja, el abogado lo que viene con un escrito ante la Cámara a decir, vengo a quejarme porque el juez de primera instancia me denegó una apelación y para mí el recurso era viable porque era una resolución apelable, porque lo interpuse en término y porque estaban cumplidos todos los requisitos para que el juez me lo concediera y no me lo concedió. Y como ustedes, jueces de Cámara, son los destinatarios de la apelación, el código me habilita a venir a presentar una queja. Acá el recurso de queja funciona solamente para cuando hay una apelación denegada. Ese es el primer caso, pero en realidad comprende otros 2 supuestos más. El de la apelación denegada está en el primer artículo, en el 275, pero en el último, en el 277, dice objeción sobre el efecto del recurso. También puede interponerse
cuando me conceden la apelación con un efecto distinto al que yo consideraba que iba. Ojo, ojo con esto. No se van a confundir este 277 con la queja y la posibilidad de atacar el efecto con lo que vimos anteriormente, con esta revocatoria, lo digo entre comillas, de la posibilidad de atacar la forma. Lo otro era, me concedió libre, quiero en relación, me concedió en relación, quiero libre y todo ante el mismo juez. Esto es para el efecto y por queja. Entonces, entendido. A ver, cuando el juez de primera instancia niega una apelación, se puede plantear queja. Cuando el juez me concede la apelación, pero le da un efecto distinto, le da el suspensivo y yo consideré que era devolutivo, o me da devolutivo y yo consideré que era suspensivo, o al revés, que era diferido y me lo dio inmediato. Cualquiera de esas variantes entre los tres efectos, si yo la quiero cuestionar, la manera de cuestionarla es venir a la Cámara, golpear la puerta y decir, acá traigo una queja, quiero que se modifique el efecto de concesión del recurso de apelación. La objeción con respecto al efecto de concesión, ¿la puede plantear solamente el apelante o la puede plantear también el recurrido? Cualquiera de los dos. La queja por apelación denegada, obviamente que sí, es el apelante el que la va a plantear porque es el que lo perjudica. Pero si el efecto no conforma al apelante o al apelado, cualquiera de los dos puede venir en queja por esa razón. Esos son los dos supuestos de queja que están en el código. Entonces, queja por apelación denegada y la queja por haberse concedido la apelación con un efecto distinto al que correspondía. ¿Dónde se presenta la queja, dijiste, directamente? Ante la Cámara de Apelación. ¿Y en qué plazo? ¿Dijimos en qué plazo se presenta? No, el plazo es de un día. No, ¿qué dijiste ahí? No, Fabiana. ¿Eh? Bueno, No te oigo, ¿el recurso en queja no puede ir a la Corte también? Al revés, eso para otro supuesto. La queja ante la Corte es cuando la Cámara deniega el recurso extraordinario para llegar a la Corte. O sea, la queja extraordinaria es... Igual es la misma escena, es ir a decirle, señores jueces de corte, señores jueces de Suprema Corte de la Provincia, la Cámara no me quiere dejar llegar a ustedes. Son como los per saltum. Son unos per saltum. Per saltum porque no se saltea nada. No. Porque el salteo sería si yo pudiera ir directamente a la Suprema Corte a decirles que un juez no me concede la apelación, pero eso no se hace así. Por lo del juez voy a quejarme a la Cámara y por lo de la Cámara voy a quejarme a la Suprema Corte. ¿Sí? Ambas son quejas. Lo que pasa es que la queja que nosotros estudiamos acá ahora, en esta bolilla, es la queja ordinaria. Queja ordinaria. La queja extraordinaria es la que resuelve la Suprema Corte. Y es la bolilla 11. Volviendo a los casos de la queja ordinaria se va por apelación denegada, primer caso. Por los efectos del segundo caso. Y un tercer caso jurisprudencial. ¿Saben cuál es? Es cuando el juez de primaria instancia declara mal desierta la apelación. Por ejemplo, yo presenté el memorial dentro de los 5 días y el juez contó mal y me dijo, no, está fuera de término porque la presentaste al 6º día. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Ay, profe, pero eso es muy fuerte, ¿pasa? Sí, pasa, no de la manera que te estoy contando yo, que es demasiado burda. Pero no cursaron procesal con ustedes ellos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es esto, que muchas veces hay días que los abogados se confían en que fueron inhábiles, porque dicen, no, porque ese día hubo paro en tribunales, por ejemplo, y dicen, ese día lo declararon inhábil, entonces tengo un día más para presentar la apelación. Y se confiaron. Y en realidad, si nosotros, la Corte, no declara inhábil ese día que hubo paro judicial, para nosotros siguió siendo hábil. Entonces, cuando el abogado presenta la fundamentación del recurso en primera instancia, y el juez le dice, mira, es desierto porque es tardío, ¿sí? Ahí no tiene salida. Pero puede ser al revés, que el juez haya dicho, mirá, te lo deniego porque es tardío, perdón, te deniego te tengo por no presentar la fundamentación porque es tarde, y vos sí sabés que ya está declarado por la Corte ese día como inhábil y que el juez te lo contó igual, entonces vamos a presentar ¿dónde? La queja directamente ante la Cámara. ¿Por qué se permite atacar la deserción por vía de queja? ¿Por qué la jurisprudencia admitió esa vía de ataque? Porque en realidad la deserción, en cuanto a los efectos, ¿qué produce?
una denegación de la apelación, ¿no es cierto? Entonces, se asimilan los efectos a la denegatoria de la apelación. Por eso es que la jurisprudencia, al menos de nuestro departamento judicial, permite que el abogado venga directamente en queja para cuestionar la deserción que haya declarado el juez de primera instancia. Es como una caducidad de instancia. No, porque la deserción es la consecuencia por la no presentación de un memorial o la presentación tardía. La consecuencia de la denegatoria de una apelación es la firmeza de una resolución cuestionada. Claro, sí. Es un modo normal de terminación del proceso. Listo. ¿Está entendido? Bien. Entonces, tenemos 3 supuestos de queja. Es un recurso directo porque ante la Cámara. Y el plazo es desde 5 días de notificada la denegatoria de la apelación o la concesión con el efecto distinto o de notificada la deserción en el último caso jurisprudencial. ¿Sí? Entonces, el plazo para interponerlo es de 5 días. Con respecto al último caso, lo único que les puedo agregar, el de la deserción, es que la Cámara de hace poco tiempo está aclarando, porque alguna vez se suscitó esa idea, y yo no podría presentar una revocatoria ante el juez que me declaró esa deserción con una apelación en subsidio. Sí, se puede hacer también eso. Entonces, la queja por la declaración de deserción tiene 3 vías de ataque, al menos en nuestro departamento judicial. O puedo ir por queja directa ante la Cámara, porque así lo acepta la jurisprudencia, o puedo presentar una revocatoria sola o una revocatoria con apelación en subsidio. Cualquiera de esas vías es admisible para atacar la resolución que declara deserción. Ahora, si yo quiero atacar una resolución que me denegó una apelación y presento una revocatoria, el juez va a decir improcedente porque el código tiene una vía específica que es la queja. O sea que en esto no hay que equivocarse, ¿eh? Fíjense, ¿se acuerdan cuando al principio hacíamos el cuadrito de qué tipo de recursos para cada tipo de resolución? Bueno, ojo con errarle en la queja, porque si el juez denegó la apelación, el código no habilita otro recurso que no sea la queja. Si el juez concedió la apelación con un efecto distinto, el código no habilita otro remedio que no sea la queja. Lo de las posibilidades o variantes están para el caso de la deserción, porque en realidad la queja para la deserción fue una creación pretoriana. Y entonces, al margen de esa, existen los recursos normales, que es la revocatoria y la revocatoria con apelación en subsidio. ¿Entendido? ¿El recurso de queja tiene algún recaudo adicional? Sí, que se presenta por escrito, fundado, o sea que explicado el motivo por qué está mal denegada la apelación o por qué está mal el efecto. Ojo con esto, no confundan los motivos de explicación en la queja, de por qué me denegó la queja con los motivos de la apelación que quedó pendiente que fue denegada, que son los motivos de fondo. Ese tratamiento del recurso queda suspendido. Dejamos en pausa la apelación contra la que se interpuso la apelación, esos motivos los dejamos en pausa hasta que vemos si me conceden o no la apelación. Yo lo único que le tengo que decir a la Cámara es por qué el juez de primera instancia sí debió conceder ese recurso. Nada más, me limito a esa cuestión técnica. Me quejo de eso, de que la denegatoria de la apelación fue errónea y por qué. Nada más. Voy a dar un ejemplo para que lo vean prácticamente. Vamos a suponer que la resolución del juez de primera instancia, la que originó la apelación, decía, se deniega la medida cautelar solicitada porque no acreditó el solicitante ni la verosimilitud ni el peligro en la demora, que son los 2 presupuestos para la concesión de las medidas cautelares. Y por esa razón, el juez le denegó la medida cautelar. La parte actora apela esa denegatoria de cautelar y el juez le dice, por tardía tu apelación no ha lugar. Le dice que está fuera de término. Entonces el actor, al que le denegaron la medida cautelar y al que apeló después y también le denegaron la apelación por tardía, viene en queja ante la Cámara. Lo que les dijo recién Vicky es que ustedes en la queja no tienen que hablar de por qué tenían razón con la medida cautelar, porque eso en la queja no se trata. Lo que tienen que convencer a la Cámara en la queja es de que el recurso estaba interpuesto en término, que es el motivo por el cual el juez le denegó la apelación. No tienen que hablar nada de la medida cautelar. Miren, ¿se acuerdan que hace un momento le hablé de estadísticas? Les cuento las estadísticas. Los recursos de queja, más o menos en un 30 y un 40% son desestimados porque está mal atacada la resolución que deniega la apelación.
el abogado se pone a hablar de lo que quería apelar, en vez de hablar de lo que estaba mal, era la denegatoria del recurso de apelación, que es eso lo que se ataca por queja. Entonces, cuando decimos que la queja tiene que ser fundada, Vicky insistió con esto. Olvídate de decir que te habían denegado mal la cautelar. Eso va a ser materia de la apelación si lográs que la Cámara cambie la denegatoria de la apelación. O sea que lo que pasa, Rubén, es si la Cámara le dice, señor juez, efectivamente la quejoso tiene razón y usted denegó mal la apelación, ¿qué va a suceder? Va a continuar el trámite normal de esa apelación que fue denegada, o sea, se concede, se funda el memorial, traslado a la contraria y se eleva finalmente el expediente a la Cámara. O sea, el juez, al resolver, perdón, el juez no, la Cámara al resolver la queja favorablemente, le manda el expediente de queja al juez de primera instancia, retándolo y le dice, conceda la apelación. Diciéndole, concedé la apelación que habías denegado porque yo ya lo revisé. Él me vino a buchonear que vos le habías denegado mal. Tiene razón. Y tiene razón. A partir de ese momento, entonces el juez de primera instancia tiene que cumplir con todo el trámite de la apelación, que sería, si es concedida en relación, será memorial, traslado, etc. ¿Sí? Sería como un recurso negativo, como que no resuelve la cuestión de fondos, sino que le dice, bueno, volvé y resolvelo vos. No es resolverlo, es concederlo. Pensá que acá ni siquiera pasamos a la parte de la resolución, estamos en la parte de la concesión. Le dice si lo tenés que... Es para que la Cámara diga que la apelación tenía que ser concedida. Entonces, la Cámara resuelve, o sea, no es negatoria ni nada de eso, sino acá la Cámara resuelve acceder a la queja diciendo, está bien, vos habías apelado en término, y le da la orden al juez de que tramite el recurso de apelación por la forma y el efecto que sea. Y después, cuando tiene que resolver la Cámara, volverá a la Cámara, pero ya el expediente, no la queja. ¿Sí? Bárbaro. En cuanto al recurso de queja, en el programa, ¿tenían algo más? A ver qué dice queja. No, dice concepto, yo lo tenía acá. Concepto, objeto, clases, plazo, requisitos, trámites. No, me acordé de una cosa. Además de que es por escrito y fundado dentro de los 5 días, ya te dejo, Fabiana, acá también hay una divergencia entre lo que dice el código o lo que dice la jurisprudencia y lo que ahora pasaría con los expedientes electrónicos. Ah, sí. En la queja tiene que ser un recurso autosuficiente. Eso quiere decir que además de estar fundado, el quejoso tendría que presentar copias del expediente que sean indispensables para resolver la queja. Por ejemplo, si me dijo el juez que mi apelación era tardía, entonces yo voy a acompañar del expediente la cédula de notificación para que la Cámara pueda revisar si estaba bien contado el plazo de 5 días que yo tenía para apelar. Entonces, esa agregación o ese agregado de las copias del expediente necesarias para que la Cámara revise la admisibilidad formal de la apelación que me fue denegada. Ahora, ¿será indispensable con el expediente electrónico? Acá volvemos a lo que charlamos respecto al 250. En principio no, pero acá la Cámara, ¿cómo es que hace? Les pide que hacen... Todavía seguimos recibiendo las quejas. Ahora, antes era en papel, ahora solo digital, o sea, las quejas se interponen por el módulo de presentaciones electrónicas. Directamente el abogado presenta el recurso de queja todo digital y acompaña en PDF todas las copias, aún nos acompañan todavía todas las copias de las presentaciones que necesitamos para resolver. ¿Por qué lo hacen? Porque los abogados son previsores y temen que por ahí a una solución formalista de la Cámara le diga, mira, con lo que me presentaste junto con el escrito de queja, no puedo contar los plazos para ver si vos estabas en término o no. Y como tu recurso no es autosuficiente, te declaro, ¿saben qué? Declaramos desierta la queja. O sea, la deserción también puede ser una consecuencia en la queja cuando hay insuficiencia de copias. Si ustedes me preguntan a mí, vos como juez de la sala 3, ¿declararías la deserción por falta de las copias? No. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos automáticamente, miramos el expediente informático. ¿Tenemos la copia de la cédula acá? Sí, listo. Entonces cuento los plazos desde ahí. No necesito el papel, ¿sí? Pero ustedes tienen que estar, atentos a que no haya ninguna solución formalista. Entonces, ustedes tienen que presentar con la queja todas las copias acompañadas en formato PDF, no sé cómo lo traen, en PDF junto con el escrito de queja ante la Cámara y de esa manera cumple formalmente con todos los requisitos. Por escrito, fundado dentro de los 5 días y con todas las copias necesarias para que la Cámara revise la admisibilidad formal de la apelación. ¿Sí?
Eso es todo lo que hay para decir la queja. Ustedes dirán, ¿se corre traslado? No, no hay ningún traslado. Es el recurso más simple de todo, es como la aclaratoria. Presentada la queja, la Cámara resuelve. En la aclaratoria también. Presentada la aclaratoria, el juez resuelve. Las aclaratorias y las quejas no tienen trámite. Miren qué alivio. Acá no hay formas, no hay efectos, no hay nada. La queja es un recurso muy simple. Es el recurso, ¿cómo lo llamamos? Buchón. Es para ir a decir la Cámara, me denegaron mal el recurso de apelación. No van a decir ninguno en el examen este término, es solo en la clase. Solo se permite en la clase. Solo entre nosotros. De la mano de Riote llegó el recurso buchón. Llegó el recurso buchón. Bien, bueno, con esto terminamos, pero preparamos el material con Vicky en una semana por ahí y ya les va a llegar. Lo que sí tienen ya igualmente ellos es las filminas esas están en... No, no subí nada todavía. Pero si está la clase grabada la pueden ver. Ah, sí, totalmente. Bueno, ¿listo? Sí, bueno, nos vemos. Nosotros ya no nos vemos porque nos vamos a ver directamente en el parcial porque las restantes clases ya están asignadas para los demás profesores y la doctora Hernández, que es la que da la clase los martes con nosotros, también es la que va a dar los temas que sigan nuestros. O sea que en definitiva, nosotros no nos vemos hasta el parcial. Obviamente que cualquier cosa nos mantenemos en comunicación, nos mandan mail, nos mandan WhatsApp, lo que sea, estamos para ayudarlos, así que nos pasan los datos. No, acuérdense que más cerca del parcial nos puedan hacer preguntas concretas sobre alguna cuestión que no hayan entendido, ¿sí? Pero cerca del parcial. ¿Estamos? ¿Listo? Buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.